Vamos a comenzar con el primer ponente, que es Alejandro Calle. Alejandro Calle es profesor asociado aquí en la casa, compañero, arquitecto y director de Estudio C3, y nos va a presentar la ponencia que lleva por título Bibliografía no estructural comentada. Bueno, muchas gracias y cuando quieras. Bueno, yo soy alumno del máster del curso 2011-2012, algunos que estamos por aquí coincidimos, hay muchos de los que habéis sido alumnos antes o después, por lo tanto no podíamos buscar. Una cosa que me gusta mucho este encuentro, que ya fue un éxito el anterior, es que es muy divertido. Hemos hablado mucho de divertido, lo que importa es divertirse. Micrófono, que está grabando. O hablo a voces, vamos como queráis. Como os comentaba, que se habló de la importancia de la diversión y este encuentro es muy divertido. Aparte de por vernos, porque le deja uno hablar de lo que sea y bueno, pues eso, uno vengo a hablar de lo que me da la gana. Y tenía muchas ganas de hacer una ponencia sobre este tema. En primer lugar, porque en carreras como las nuestras, que son muy exigentes mentalmente, el tener como vías de escape y poder leer y pensar en cosas completamente ajenas a lo que hacemos es muy sano. Y luego, por otro lado, porque todo lo que uno lee acaba valiéndole para cualquier cosa. Entonces, bueno, pues he tenido una serie aquí de textos que me han interesado en algún momento, os voy a comentar por qué, y voy a tratar de dejar caer pues, el por qué creo que es interesante en un encuentro de géneros y estructuras, pues estas referencias, ¿no? Bueno, la primera es un libro de historia, yo en su momento estuve pensando si hacer historia, luego acabé aquí y siempre me ha quedado con una espinita y suelo tener pues, un ritmo de lecturas bastante constante en estos temas. Es un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, que lo escribió un geógrafo, Jared Diamond, que se plantea escribir una historia de la humanidad. Entonces lo interesante es que tiene una aproximación absolutamente científica a la cuestión. Y lo primero que se da cuenta es que no se trata de ir acumulando una serie de datos que configuran la historia actual, sino que se trata de buscar una pregunta. ¿Cuál es la pregunta a la que debe responder un libro de historia universal? Y la respuesta es muy sencilla. Dice, tenemos que conseguir comprender por qué la riqueza y el poder está repartida como está en este mismo momento histórico que estamos viviendo. Entonces, para poder conseguir responder a esa pregunta, empieza a ir a aquello esencial, que es lo que hace que una sociedad o un grupo de personas consigan acumular esa riqueza y ese poder. Entonces, lo hace utilizando todo tipo de ciencias. Por ejemplo, es consciente de la importancia de la geografía, en la que los continentes tienen una determinada orientación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Eurasia, que es el continente que él considera más exitoso en todos los aspectos, esta orientación este-oeste lo que permite es que en el caso de un cultivo, de la domesticación de un animal, pues el éxito logrado en un punto sea fácilmente trasladable a otro punto, puesto que a la misma latitud, pues climas, etcétera, son muy semejantes. Y de repente esto empieza a abrir una lectura absolutamente distinta del mapa de la Tierra y te das cuenta que efectivamente hay una serie de ejes que son los que van marcando esa historia de la humanidad, y por el contrario los continentes con eje norte-sur pues tienen muchísimas dificultades para poder compartir ese conocimiento, que ahora damos por hecho que es una cosa que se produce en una punta de un mundo y llega a otra, pero que en la mayor parte de la historia pues era absolutamente imposible. Y eso, bueno, pues lo lleva a trasladar a cuestiones como, por ejemplo, que los mapas de evolución del movimiento del conocimiento agrícola o de una determinada domesticación de especies, pues efectivamente van cumpliendo esa ley del movimiento este-oeste en vez del movimiento norte-sur. Igualmente, cuestiones como la complejidad de las costas, la dificultad para que existan poderes unificados en puntos con geografía más compleja, pues también contribuyen a que sea más fácil esa acumulación de éxitos en unos puntos u en otro. Lo realmente fascinante del libro es esa aproximación científica, o sea, la manera incluso que utiliza el lenguaje. No habla en un lenguaje que estamos habituados a la historia, de batalla, rey, etcétera, sino habla de procesos, habla de principios fundamentales. Es un libro realmente fascinante que os recomiendo a todos y que hace ver cómo la manera en que nos enfrentamos a un problema que entendemos que es técnico se puede aplicar prácticamente a cualquier otra disciplina. El siguiente es el Mediterráneo de Brodel. El libro en realidad se llama El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Es decir, es un libro totalmente engañoso porque hace creer ver que vamos a hablar de un momento histórico concreto, y resulta que el primer capítulo se llama Cabos, penínsulas, mesetas y cordilleras. Es decir, es como el Tristan Sandy, que nunca consigues llegar a conocer la historia que estabas buscando. Entonces, Brodel lo que plantea es que en el estudio de la historia hay tres escalas. Hay una escala, que es la que le interesa, que es la que llama de la historia de largo plazo, y es que en la Tierra hay una serie de movimientos estacionales, de corrientes de aire, corrientes de agua, que están ahí, seguirán estando. Con el cambio climático podríamos planteárnoslo, pero que han estado ahí siempre. Y que en realidad es eso lo que hace que una sociedad se evolucione de una manera u otra. Y entonces te das cuenta que cuando hablamos de un acontecimiento histórico concreto, en este caso de Felipe II, pues que personajes que aparentemente son poderosos son poco más que barquillas al viento de estas grandes constantes que existen en la geografía y que existen, que se pueden analizar desde hace milenios.
Y tiene mapas que son realmente fascinantes, como por ejemplo este de aquí arriba, en el que superpone límites de ciertos cultivos con límites políticos, como el caso del Imperio Romano. Pero es que resulta que estas líneas marcan también líneas que son absolutamente están totalmente ligadas a comportamientos de corto plazo humanos. Por ejemplo, pues esto aquí estamos viendo perfectamente lo que podría ser la división entre el mundo musulmán y el cristiano, pues entre el siglo XI y el siglo XIII. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el mundo egeo, y esto es una línea que lo que marca es el límite del cultivo del olivo. Igualmente, por ejemplo, esta otra es también una línea que va marcando el crecimiento de un cierto tipo de palmera y, por ejemplo, podría perfectamente representar el mundo musulmán también pues, en torno al final de la Edad Media, ¿no? De tal manera que esta mezcla de conocimiento geográfico y ver cómo influye en nuestro comportamiento diario es también fascinante y es un libro que te hace ver un poco en qué medida tenemos que ser capaces de poder comprender esas fuerzas que están más allá de nosotros y que muchas veces no llegamos a percibir, ¿no? Bueno, cambiamos de tercio, esto ya es literatura, este señor es Primo Levi, es un químico, de hecho se definía como químico, lo que ocurre que era un químico italiano de origen judío y durante la Segunda Guerra Mundial pasó un año en Auschwitz. Esa experiencia le hizo dedicarse a escribir. Él siempre lo dice que su oficio era ser químico, siempre le había gustado el lenguaje y la literatura, pero lo que le llevó a ser un escritor fue esa experiencia terrible. Tiene una trilogía maravillosa sobre su experiencia en el campo de Auschwitz, que son, si esto es su nombre, La Tregua y Los hundidos y los salvados, pero aquí vengo a hablar de otro libro, que es este, que no lo he conseguido encontrar traducido, que es como, se debe traducir como El trabajo de otros, que son unas pequeñas reflexiones muy divertidas, porque mezcla un poco de todo y hay algunas que me parecen que son bastante relevantes. La primera es un relato muy divertido, muy entretenido, sobre un paseo que da por Turín, que es de donde era él, y empieza a fijarse en las aceras y empieza primero a reflexionar como químico en los materiales y se da cuenta pues, que hay aceras de piedra más antigua, más blanda, más desgastada, piedra más moderna, hormigón, acaba fijándose en el asfalto, reflexiona sobre si el asfalto es un material que dentro de 100 años será reverenciado por los arqueólogos porque es lo que hemos dejado nosotros al futuro, y se acaba dando cuenta una cosa, que en todas ellas pasa algo, que hay chicle pegado. Y dice, anda, el chicle es un material ingenieril, se ha diseñado para que pueda ser mascado sin destruirse. Es decir, es un material perfectamente diseñado, pero resulta que cuando se utiliza adecuadamente se convierte en una porquería que se queda pegada y que no hay manera de quitar. Entonces también es una pura humildad, decir, bueno, cuidado con lo que diseñamos, que a lo mejor estamos cometiendo errores bastante graves por no darnos cuenta de todo el proceso. Y luego, por último, este es otro libro que también, esto es un libro que él comenta en sus artículos. Este es un libro de teología de un rabino sefardí del siglo XV español, se me ha ido ahora mismo el nombre, viene algo así como La mesa bien puesta, y es un libro de recolección de la ley judía comentada. Entonces, esa ley judía tiene preceptos que todos conocemos, están en el Deuteronomio, como por ejemplo que el día dedicado a Dios, el sábado o domingo, no se pueden hacer ciertas cosas porque uno tiene que estar a lo que tiene que estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues, se plantea que una de ellas es que, según la ley judía, no se puede cazar el sábado. Pero claro, esa ley que todos entendemos por qué es, no se puede cazar porque tienes que estar pensando en otras cosas, el legislador empieza a darle vueltas y dice, ¿pero qué quiere decir cazar? Entonces empieza a plantear cuestiones como, por ejemplo, que si uno está en su casa y le pica una pulga, si intenta quitarse la está cazando, por lo tanto no puede luchar contra los insectos que le molestan. Igualmente, si uno cierra una puerta, tiene que hacerlo con cuidado por si pilla algún animal pequeño, ¿no? Entonces, es también muy interesante por ver cómo es que estamos acostumbrados a hacer normativa, a veces empezamos a darles demasiadas vueltas a las cosas y nos perdemos un poco de vista de por qué estamos haciendo eso que ponen las normas. Bien, el siguiente, el diálogo El Menón, de Platón. Este es un diálogo que yo recomiendo leer a todos. Tiene mucho que ver con el aprendizaje y tiene mucho que ver con la experiencia que hemos tenido los estudiantes del máster. El diálogo consiste en que Menón, que es un aristócrata tesalio, que ha ido a las mejores escuelas, va a Atenas y decide hacerse el listo charlando un poquito con Sócrates. Y lo que se encuentra es que al cuarto de estar hablando con él, no solamente se da cuenta que no sabe nada, sino es que ni siquiera sabe que no sabe nada, lo cual es una situación muchísimo más terrible. Yo imagino que nos suena a todos, ¿no? Entramos en el máster éramos los listos, que conocíamos estructuras, y de repente a la semana ya estás totalmente abrumado por lo que estás viendo en el máster. Además del máster tenemos también nuestro Sócrates particular, que está por ahí en la escuela, que contribuía en buena medida a ese desconcierto. El caso es que cuando iba un rato ya hablando, Sócrates, para poder demostrar que sí que es posible conocer y que además en el fondo el conocimiento es descubrimiento, es algo que sabíamos, consigue que un esclavo demuestre la relación raíz de 2 para duplicar el área de un cuadrado.
Entonces, esto está explicado mediante palabras en un documento que en media página te ha contado perfectamente lo que está haciendo. Esto es un dibujo medieval que nunca formó parte del diálogo original. Entonces, me parece interesante no solamente por esa manera de poder ir aprendiendo, sino porque como el texto escrito nos puede hacer comprender casi cualquier cosa, y lo pongo en comparación con cosas como esta, que yo sigo todavía dándole vueltas qué quiere decir del código estructural. Luego, si alguien lo sabe, me lo comenta, porque yo sigo absolutamente perdido sobre qué es la longitud del sistema. Y ya quiero acabar con esto. Esto es un documento maravilloso, se llama La Notitia Dignitatum. Es un documento tardorromano de finales del siglo V, principios del siglo IV, que era un documento que estaban escribiendo una serie de funcionarios en Roma y Constantinopla, en el que apuntaban todos los cargos oficiales que había en el Imperio Romano. Y al lado de cada cargo, de que era responsable, que habitualmente eran cargos militares o fiscales, y por lo tanto, cuántos caballos había, cuántas flechas, cuánta gente. Daos cuenta que esto en un momento en el que se tardaba un mes en llegar de Roma hasta Armenia o de Roma hasta Britania. Entonces, había gente que estaba trasladando, oye, mira, que es que cuando has apuntado que en Edesa había 100 caballos, han llegado los persas y han matado a todos. Y entonces se apuntaba. Bueno, pues esto parece que tiene su utilidad moderada en un momento en el que eso existía. Pero es que lo fascinante es que el documento que tenemos no es el romano. Esto es una copia del siglo XV, de una copia del siglo IX, de la Notitia Dignitatum. Es decir, durante 1000 años hubo gente que cogió un documento funcionarial de final del Imperio Romano, que ya era poco útil en su momento, y empezó a copiarlo tal cual estaba. No sabían lo que copiaban. Y por supuesto le añadieron fantasía. Aquí está el típico carro romano con pinchos. Estas son ciudades organizadas en filas y columnas, como debe ser, como van las ciudades. Los escudos de cada una de las unidades militares que había por el imperio. La mesita en la que el cuestor de no sé dónde apuntaba sus cosas. Entonces, es alucinante cómo los seres humanos somos así. Es decir, trasladamos la información de una manera no solamente acrítica, sino aportando más locura al asunto. Esto aquí se me ha colado, no tiene nada que ver, ¿a qué no? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Así que no te vayas todavía, nos hemos quedado con ganas de más. Yo tengo mucha confianza. ¿Y las estructuras? Pues explícanos algo. A ver, aparte de ir copiando lo que no sabemos, o aparte de que no sabemos y cosas de ese tipo. No, lo interesante es que los procesos de pensamiento son iguales siempre. O sea, que lees casi cualquier cosa y te puedes reconocer. O sea, cuando uno está enfrentándose a cómo se calcula el funcionamiento con el código estructural, no es muy distinto de cosas que hemos visto. Entonces, que leer otras cosas viene muy bien, porque cuando uno ya está, que es que no soporta más lo que está haciendo con las estructuras, pues dice, no, si es que estos problemas son iguales, y leer a alguien que empieza a entender cómo, cuál es la relación entre el olivo y el Imperio Romano, pues te puede abrir la cabeza para conseguir comprender la armadura mínima en esa norma de no sé dónde que no acabas de conseguir de hacer como se hace, ¿no? O sea, que yo os animo a leer de todo. Yo eso a mí la carrera en buena medida me salvó de pasarlo mucho peor, me salvó mucho de divertirnos. Estas son carreras, a veces uno lo pasa muy mal, y el tener como vías de escape es fantástico. Y luego te vale un montón, de verdad que es que esto son procesos mentales que tenemos todos y que valen para todo lo mismo. Dime. Yo soy Marta Garrosa, soy arquitecta y estoy estudiando la filosofía por la UNED a distancia. Y entonces tengo el viernes, mañana, examen de Historia de la Ciencia y me entran cosas de estas. De cómo los griegos descubrieron las matemáticas solamente con una regla y un compás que no tenían medida. Y entonces, leyendo esto, sí que me he dado cuenta de que me viene muy bien en el máster, como estás diciendo, porque el pensamiento de los griegos no está tan lejano del nuestro. O sea, seguimos planteando los mismos problemas y bueno, pues te quería agradecer que nos hayas traído esto aquí, que lo hayas compartido con nosotros, y quería deciros a todos que os animéis a mirar ciertas cosas, porque no estamos tan alejados de lo que realmente estamos haciendo ahora y de lo que se hacía hace un montonazo de años, y que es el sistema de pues la Pitágoras, ¿no? Cómo se descubre eso es que solamente pensar en cómo lo hicieron te abre, lo que tú dices, el conocimiento de decir, vale, pues sí, cuando calculo el funcionamiento, fíjate que resulta que lo hacen como lo hacían ellos. Sí. No, sobre todo que cambian los aparatukis que tenemos alrededor, pero lo que está aquí dentro es exactamente igual.
Lo comentábamos antes en el descanso, hablando de la ponencia de Luis Casio, espectacular, por cierto, pero que digamos que lo que cambia es la capacidad de la interfaz con el que razonamos, pero que lo que es realmente potente ahí es la capacidad de poder programar acciones. Claro, la ventaja es que tecnológicamente tienes esa posibilidad de ver resultados inmediatos, etcétera, pero que en el fondo hay un fondo de razonamiento que es el realmente valioso, y que, como dices, que no nos diferencia absolutamente nada de lo que estamos leyendo. Lo que pasa es que esto, como es un mundo tecnológicamente más sencillo, a veces nos puede venir muy bien para comprender según qué cosas. Tenemos un par de minutos más. ¿Alguien más? Ahí, sí. Sí. Bueno, una pregunta un poco conceptual, pero ¿concebiría la arquitectura como arte, como técnica o como un conjunto de ellas? Ya que estamos hablando un poco de filosofía. Es que no lo sé. O sea, es que, a ver, esto es una pregunta que en esta escuela está un poquito envenenada, porque también estamos hablando de, digamos, cómo se tendría que enseñar esa arquitectura. Hay dos partes. O sea, hay una necesidad que es humana, que es estar protegidos de la intemperie y de los animales peligrosos. Entonces, eso no es un problema artístico, es un problema puramente técnico. Otra cuestión es que es verdad que, comentamos, los seres humanos somos los mismos desde siempre. ¿Y por qué esa protección de la intemperie se pintaba? Porque era totalmente innecesario pintarla, o sea, no era mejor la cueva por haberla pintado, pero se hacía. O sea, que hay un tipo de pulsión ahí que no sé muy bien cómo analizar, pero que claramente existe. Lo que ocurre es que esa pulsión hay en facetas del arte en la que la técnica es totalmente independiente. Yo creo que en realidad casi es inexistente, es decir, un músico que hace durante el arte más abstracto, hay un componente técnico, porque el instrumento es un aparato de una complejidad técnica tremenda. O sea, es una cosa que vibra, no vale con simplemente cualquier material golpeado con otro para hacer música. O sea, siempre hay una componente técnica que es inevitable. Pero es que en el caso de la arquitectura, esa componente técnica hace que si no la tienes en cuenta sea imposible. O sea, es imposible la arquitectura sin técnica, no hay manera. Porque incluso hasta dibujando, la herramienta que utiliza es una herramienta técnica. El instrumento de pintura más sencillo, un carboncillo, has tenido que quemar la madera de una determinada madera. No vale echar un tronco al fuego y a ver qué pasa. Los buenos carboncillos cuando se hacían a mano, con la relación de temperatura y la presión de la madera, hacía que pintase mejor o peor. O sea, que es que siempre hay esa parte ahí técnica que es inevitable. Ahora, cuál más, cuál menos, o sea, así que no... Pues muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Tenemos lectura obligada. Bueno, pasamos al segundo ponente. Es Pablo Gris, es director de Ingeniería de Clerc Estructuras, y nos va a presentar la ponencia titulada Machine Learning, Metaheurística y Sostenibilidad aplicados al cálculo de estructuras. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Yo soy de Pablo Gris, soy arquitecto por esta escuela, de la primera promoción del máster de los viejos. Soy director de ingeniería de Clerc Estructuras y también llevo la parte de desarrollo de software de la empresa. Está muy orientada también a desarrollo de software en todo el tema de cálculo de estructuras. Es una pequeña introducción de lo que vamos a hablar. A mí lo que más me preocupa dentro de mi carrera, lo que más me preocupa en mi carrera profesional, ha sido, por un lado, el tema de la optimización de estructuras, porque creo que la buena ingeniería es la que consigue el resultado con el mínimo material. También el desarrollo de software es una cosa que me ha encantado siempre, y la sostenibilidad, que para mí es muy importante. Creo que para nuestros hijos hay que dejarles un mundo mejor de lo que hemos encontrado. Ahora, actualmente tenemos un problema grave en el mundo, que es que el 11% de las emisiones de CO2 corresponde a las estructuras, y concretamente el 8% de la huella de carbono corresponde al CO2. Y un dato importante es que el segundo material más utilizado por el hombre es el hormigón, justo por detrás del agua. Entonces, eso nos hace ver que quizás tenemos algo que hacer en una responsabilidad en todo esto como calculistas de estructuras. Además, hay un problema que desde que se empezó a industrializar, se empezó a digitalizar la industria, se empezó a hablar de la industria 4.0, la construcción se ha quedado muy atrás. Este es un gráfico de McKinsey, hay muchos por ahí corriendo, en el que se puede ver que hay un gap entre la eficiencia que hay en el sector AECO, lo que es ingeniería y construcción y arquitectura, y el resto de industrias, ¿vale? Estamos muy por debajo, de hecho hasta hemos perdido incluso eficiencia. Hay muchas maneras de atacar esto. El enfoque que tengo yo es desde la digitalización, desde el desarrollo de software. Creo que tenemos mucho que hacer. Hay muchas técnicas que están ahora mismo
desarrollándose en el resto de industrias, pues, inteligencia artificial, etcétera, automatización, digitalización, y que nos estamos perdiendo, ¿vale? Gran parte del problema es que los márgenes en la ingeniería en general son muy bajos, quitando las grandes consultoras, pues como puede ser la de Alejandro o Mecanismo, que son edificios más singulares y pueden tener más margen. Los que estamos más en edificios del día a día, el margen es pequeño. Hay mucha fricción entre ingeniería, arquitecto, constructor, por lo que ha dicho antes Jaime Cervera, que se ha perdido mucho el conocimiento estructural del arquitecto en la escuela, y al final, hasta que encontramos una solución al problema arquitectónico, es complicado. Hay muchas conexiones de agentes, la tecnología no estamos sabiendo aprovechar lo que se está desarrollando. Eso al final acaba llevando a un exceso de materiales y a un impacto en el medio ambiente. Este es un ejemplo de una estructura que nos hemos encontrado en Bolivia. Es un edificio de 10 alturas, con luces de 5x5 y, según CIPE, el encepado es de 3 metros de canto. O sea, es una barbaridad, pero como CIPE lo decía, pues nada, ahí se dejó y a correr. Y ahí está construido así. Entonces es un exceso de materiales que me parece injustificado. La solución que estamos aportando nosotros es, bueno, desarrollo de inteligencia artificial, automatización, una definición muy clara por parte del arquitecto en relación con el ingeniero en el proceso inicial de cuáles son las condiciones de contorno del problema arquitectónico. Ahora os contaré cómo. Desarrollo de metaheurística para encontrar el óptimo a una estructura, y un análisis FEN de bajo nivel, es decir, tocando lo que es la matemática del proceso. El proceso que hemos desarrollado es una fase inicial en la que se diseña la estructura con el arquitecto, se fijan unas restricciones, es decir, pues va a haber unos pilares que no pueden pasar de esta geometría, los cantos tienen que ser esto, los materiales tienen que ser aquellos. Se hace por metaheurística, hacemos un centrado de la estructura para encontrar la estructura que con ese diseño tiene la menor excentricidad. Estamos trabajando generalmente en países sísmicos, que eso es relevante. Generamos con eso una serie de versiones, todas las posibles que tiene la estructura, y con la predicción de la IA y metaheurística encontramos la solución óptima, que luego se procesa de forma automática. Para explicaros simplemente un poco lo que es una red neuronal, funciona como un cerebro, tienes unas capas de input, la caracterización que se ha hecho de la estructura, y al final hay una capa de salida. Entre medias hay unas capas ocultas, que son las neuronas, que se van activando y desactivando con una serie de funciones. El único problema que tiene es que requiere una base de datos muy grande, que en nuestro caso pues, ha llevado a estar 2 años calculando estructuras continuamente, dedicando pues, cerca de 2 millones de euros de recursos al desarrollo. Hemos hecho esa caracterización, que ha costado mucho tiempo. Luego se ha hecho una revisión experta. Con esto quiero decir, pues, por parte de estructuristas hemos revisado los parámetros, se han encontrado parámetros nuevos, se ha buscado un algoritmo que cumpla eso, se ha testeado, digamos, es como hacer un examen, y los que han pasado ese examen se validan. Este es el proceso de creación. Bueno, se definen unos targets, en nuestro caso, la cuantificación del material. Y con eso, bueno, la limitación en nuestro caso es hormigón armado, porque es con lo que trabajamos, y hemos definido una serie de variables que están caracterizando la estructura. Esto quiere decir que con una matemática clara tenemos, con unas variables claras, tenemos la matemática de la estructura que define cualquier estructura que nos podamos encontrar. Esto en el tema de la inteligencia artificial, pues lleva a que hay una serie de parámetros matriciales en los que vemos la relación entre parámetros. Esto se estudia, se generan nuevos, esto es una foto del software, se generan nuevos parámetros. Un ejemplo muy interesante de esto es que cuando estábamos desarrollando la inteligencia artificial, una de las cosas que pensamos es que el número de alturas era muy relevante, la posición de la altura. Sin embargo, eso le confundía mucho a la inteligencia artificial, y nos dimos cuenta de que era importante el inverso de la altura. Es decir, lo que la inteligencia nos estaba diciendo es que la cubierta de un edificio de 10 plantas y la cubierta de un edificio de 3 plantas son similares. Sin embargo, nosotros, como lo estábamos planteando, salía que el forjado 3, que sería la cubierta de edificio de 3 plantas, estábamos planteando que era igual a la planta 3 de un edificio de 15 plantas. Y eso, bueno, claramente no funcionaba. Sin embargo, cuando lo hicimos así, sí que se ve la correlación de altura con material.
En ese proceso se generaron muchas variables que no tenían sentido físico, pero que sí que ayudaban a la inteligencia artificial. A ver si encuentro el puntero. Sí, dale la vuelta. No, la vuelta girado, en plan. Ah, vale. Soy incapaz. Bueno, no te preocupes. Lo que quería contar es que al final estas variables de aquí que funcionan como un cono sí que están funcionando, porque nos están diciendo que según va evolucionando esa variable hay una modificación del material, el resto de variables no estaban funcionando. Entonces hizo una evaluación con todo eso y se eliminó un montón de variables que nos ayudó con la predicción. Estos son más elementos. Y al final las variables que más pesaban dentro de la caracterización de la estructura eran esas, pues el área de drop panel, el macizado del ábaco, la altura total, la cota, muros, los muros de contención, etcétera. Cuando nosotros empezamos a desarrollarlo, nuestra apuesta era que eran otras totalmente diferentes. Sin embargo, tras mucho trabajo, pues vimos que las inferencias que hacía la inteligencia artificial nos estaban diciendo que esas eran las importantes. Y es verdad que luego, tocando con ellas, sí que éramos capaces de encontrar la solución o predecir bien el material de la estructura. Hicimos pruebas estos son diferentes pruebas en las que se desecharon algoritmos que eran capaces, el de arriba es el original, el de abajo es la geometría predicha, y bueno, como veis en algunos casos acertaba, en otros casos no, y se iban desechando algoritmos según iban funcionando. Este es el proceso de automatización, es un poco pesado, y en la búsqueda del óptimo, que es el siguiente proceso, como os decía, se definían las variables de contorno, se generaban todas las posibles estructuras que había con esas variables de contorno, se predecía con la metaheurística, con el problema muy grande, buscamos el óptimo intentando no pasar por todas las versiones y luego se hacía una selección de ellas. Este es un ejemplo, una estructura ejemplo que teníamos. Estas son las variables de contorno, donde veis en el centro estaba el pilar mínimo que te daba la normativa, el cuadrado de fuera es el pilar máximo. Como os digo, esto no es un ejemplo real, en el que se proponía que no podía pasar de ahí y la estructura empezaba a generar todas las versiones posibles, también de canto, materiales y demás. ¿Esto qué pasaba? Pues salen cientos de millones de variables, además las restricciones se van generando por planta, con lo cual nos obligaba a que, en función de la planta por la que entrábamos, pues variaba mucho, lo que nos llevaba a mínimos locales. Para evitar eso, hicimos muchas pasadas entrando por diferentes plantas. Este es el algoritmo genético que al final usamos, hemos probado un montón. El que se quedó es el algoritmo genético, que a mí me gusta bastante porque funciona como la evolución. Se genera una población, esa población se ve si es buena o mala en función de si tiene más o menos material. A la que tiene mucho material se le mata a la mitad y de la mitad que queda se reproduce entre ella y va mutando, se le introducen mutaciones y esa reproducción se vuelve a probar, si en ese nuevo set pues funciona, a la mitad se le mata y a la mitad buena y así. Y entonces se va encontrando siempre por selección natural el bueno. Estos son, para que os deis cuenta, en menos de 500 pasos estábamos encontrando la estructura óptima para una estructura de millones de variables. Entonces, funcionó muy bien. Este es en función de por dónde entramos, si por el medio, por el centro o por arriba, salía variable un poco el material y al final lo que se hacía es que con el arquitecto se selecciona cuál es la versión que más le conviene a él y eliges dentro ya de ese set de óptimos. Los resultados son que el ahorro promedio por proyecto cuantificado en euros, valorado por construcción, estamos hablando de un 30% de ahorro en coste de materiales. Eso aproximadamente no exactamente igual, pero aproximadamente es un 30% de ahorro en huella de carbono, lo que nos lleva a que podemos reducir con este proceso la huella de carbono a nivel mundial hasta un 3,5%. Entonces, creo que estos enfoques que llevan a optimización de estructuras reales que pueden llevarse se pueden presentar a un arquitecto,
nos pueden ayudar mucho en el campo de las estructuras, tanto a reducir la huella de carbono como a implementar procesos mucho más eficientes y mejorar la eficiencia de las estructuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante. Pues tenemos 5 minutos para preguntas. Hola, soy Silvio Escolano y quería preguntarte, en todo ese proceso que planteáis, el único enfoque es hacia el ahorro en material, ¿no? Sin embargo, la puesta en obra no entra en ningún momento en juego, ni la mano de obra, en realidad. Sí, te cuento. Lo que hay es una función recompensa en el algoritmo genético que decide los parámetros en los que quien ves la bondad de cada uno de los elementos de la población. Entonces, en esos parámetros puedes meter lo que consideres. Tenemos hecho uno con huella hídrica, por ejemplo, en el que se valora la huella hídrica de cada uno de los materiales y con eso se define cuál es la mejor desde el punto de vista de huella hídrica. Tenemos otro para CO2 que sale de una estructura diferente y tenemos otro por costes en el que sí está incluida la mano de obra, el coste de encofrado, etcétera. Entonces, todos esos parámetros están metidos y sí que sale el menor coste, ¿vale? Entonces, es en función de la función recompensa. Hay una diapositiva que has pasado muy rápido que era sobre conclusiones que habéis sacado después de analizar. Creo que es la derecha. Creo que es. O sea, la acabo de volver a pasar. Ah, vale. Creo que es esa, ¿no? ¿Esta? No, lo de la anterior. de Vale. HA35 y HA30 y demás. Ah, esta. Exactamente. O sea, mi pregunta es... Sí. Después de todo este trabajo que es gigantesco, ¿habéis llegado a alguna casi como conclusión? Decir, pues mira, la tipología que mejor funciona es esta en el 80% de los casos, o este material, o este... Sí, desde el punto de vista económico, la que mejor funciona es el forjado reticular. Ya luego los cantos y materiales depende mucho de la arquitectura. Pero la estructura que mejor nos está funcionando económicamente es el reticular. ¿Y de calidad de acero y de hormigón? De calidad de acero estamos usando el B500, el B400 o el 420 que se utiliza en Estados Unidos. Al final siempre dan mucho más material. Esa variable no... Al repercutirla siempre es lineal, entonces no. En la optimización es la primera que desechábamos. Tenemos tiempo para otra pregunta, si queréis. ¿Hablas de que mejor funciona en cuanto a coste? Depende. El reticular es el que mejor funciona en cuanto a coste económico, de construcción. ¿Pero cruzamos lo de la emisión de CO2? Depende. Lo que digo, si la estructura que mejor funciona a CO2, aunque con la optimización sí que es más barata que la original, no tiene por qué ser exactamente igual que la que mejor funciona en coste, porque la función recompensa es diferente. Cada material tiene una huella de carbono diferente, y los transportes, etcétera. Entonces puede variar bastante. Y si te habéis dicho que habéis parametrizado estructuras de hormigón. ¿Pilares? Estructuras de hormigón. Sí, hay una cosa que no he contado, que es el defecto por sesgo, que nosotros hemos utilizado mucho, que tienen las inteligencias artificiales, que es que lo que ocurre es que si tú metes una base de datos en las que siempre tienes una información repetida, en nuestro caso, todas las estructuras que hemos metido cumplen normativa y son de hormigón, la inteligencia artificial siempre dará estructuras que cumplen normativa y que son de hormigón. Por ejemplo, un caso que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial es cuando volvían los aviones de la RAF, se hizo un estudio de dónde tenían los balazos y se preguntó a un montón de expertos qué parte reforzarías. Entonces se veía que había zonas concentradas y todos los expertos decían, bueno, pues yo reforzaría las zonas donde han recibido los balazos. Hasta que alguien dijo, no, mira, los que han vuelto son los que tienen los balazos, los que no han vuelto son los que no tienen balazos. Yo reforzaría las zonas que no tienen balazos. Entonces ese es el defecto por sesgo. Entonces nos aprovechamos de eso para tener estructuras de hormigón, que es a lo que nosotros nos dedicamos, y estructuras de... Tienes que hacer otra base de datos. No, tendrías que empezar de cero con la base de datos. Lo que pasa es que nosotros en ese proceso primero lo hicimos manual y luego automatizamos el proceso. Hemos desarrollado un software de cálculo de estructuras por elementos finitos que ya tiene el proceso automático, con lo cual ya no tendríamos esa inversión. ¿Vale? De hecho, cuando cambiamos de país, tienes que hacer una actualización de la base de datos para incluir un sismo diferente, etcétera.
La normativa también influye. Lo que pasa es que ese proceso ya es mucho más eficiente. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Pasamos a nuestra siguiente ponencia por Salvador Domínguez. Salvador Domínguez es arquitecto en BAC Socotec y nos va a hablar de un tema pues súper importante e interesante, la sostenibilidad en proyectos de estructuras, una visión desde los concursos de las administraciones públicas. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, no se escucha, ¿sí? Vale. Bueno, como me pidió Jesús, voy a intentar hablar un poco de mi libro y de cuál ha sido mi trayectoria y mi experiencia, más bien. Yo soy arquitecto por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y al acabar la carrera me dediqué a cosas de viabilidad económica dentro de proyectos de edificación. Cuando estaba haciendo varios análisis me di cuenta que no tenía conocimiento de estructuras y que al final era lo que más estaba afectando a las inversiones. Y de repente dije, pues me hago el máster en estructuras. Cursé las asignaturas en el curso 2019-2020 y al mismo tiempo me hice un MBA. En ninguno de los dos casos he entregado el TFM, ¿vale? Está ahí pendiente porque tampoco tengo interés. Y justo al acabar las asignaturas, bueno, lo digo así abiertamente, ¿vale? Justo al acabar las asignaturas de los dos másteres, me quedé con una duda que me había transmitido siempre de Miguel, a quien le agradezco mucho ese apoyo. Y es que, claro, siempre hablamos de calcular las estructuras, pero en ningún momento se nos hacía un enfoque desde la parte de los costes de la propia estructura, de los precios. Y empecé a indagar, y estaba justo en la parte final de acabar el máster, hacia mayo, abril, en mitad de la crisis. Y de repente contacté con Almudena y con Antonio y al final acabé haciendo una tesis de doctorado industrial en la que estoy ahora mismo dentro de BAC. Y en la misma lo que hago básicamente es cuantificar o monetizar los intangibles dentro del coste del ciclo de vida de las estructuras. Así que ya vemos que hay como un poco de todo. Dentro de los intangibles, pues me estoy centrando principalmente en la sostenibilidad, entendida desde la triple perspectiva, desde una parte económica, ahorrar costes, desde una parte medioambiental, reducir los impactos al medio ambiente, y desde una parte social, cómo podemos reducir también los impactos en la sociedad, que al final de eso se habla poco y hay mucha gente que ya tiene problemas psicológicos a partir de la crisis sociosanitaria. Entonces, nada, sobre todo me gustaría, aprovechando que varios compañeros han hablado sobre sostenibilidad y estructuras, hacer varias alusiones, cosas con las que podamos criticar después del acto, y es desmitificar la parte de la sostenibilidad de la madera inmediata. Claro, cuando nosotros vamos a la definición originaria de la sostenibilidad, que fue hacia 1987, la primera que podemos ver del informe Brundtland, básicamente nos decía que la sostenibilidad era ser capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades o las necesidades de las generaciones futuras. Claro, cuando hablamos de necesidades estamos ante un término un poco ambiguo, porque cuando contactamos con un cliente directamente, sus necesidades pueden ser de lo más diversas. He tenido alguna vez un artista que me dice que su necesidad es que el edificio quede bonito y que haya un muro de 2 metros de espesor de hormigón porque quiere que sea ese vacío o lleno experimental o existencial dentro de su casa. Yo no le puedo hablar de sostenibilidad en la parte medioambiental cuando ese es su deseo. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que adaptarnos a las necesidades que nos piden. Y dentro de esto, la madera. Es cierto que al final es lo más ecológico y posiblemente dentro de unos 10 años sea el material más sostenible. Laura Almudena puede hablar de ello. Pero a priori, en el estado actual de la cuestión, cada uno de los materiales tiene un uso, una repercusión, una necesidad específica. Y por lo tanto, para cada proyecto es necesario que evaluemos si es mejor emplear hormigón, madera, acero u otro material, ¿vale? Dentro de esto, pues me gustaría que siempre se hiciera ese enfoque o esa perspectiva de la parte económica, social y medioambiental. La social ahora mismo está en estudio, está como en una época efervescente en la cual casi no hay cosas escritas. Hay un documento, una normativa ISO que está justo en redacción y posiblemente salga dentro de 2 años, pero dentro de la parte económica y medioambiental podemos centrarnos desde ya mismo. Cuando nosotros hablamos con muchos promotores y le decimos vaya usted a realizar un proyecto en madera para ser más sostenible desde la parte del secuestro de carbono y demás, ¿cuánto le estamos obligando a invertir más en un proyecto? He visto casos específicos en los que la relación de costes de un proyecto en madera en relación a hormigón se multiplicaba en torno a por 5. Claro, si nosotros tenemos un límite, un budget al cual podemos acceder dentro de nuestro proyecto, eso de sostenible tiene poco. Y al final el promotor nos dirá, coge la versión o el camino más rápido, lo más tajante, y es centrarme en los costes. De manera que al final, idealmente, nosotros tenemos que hacer esa labor didáctica al hablar con el promotor de cómo sus decisiones a lo largo del ciclo de vida del proyecto pueden afectar a que éste sea más sostenible, por decir sostenibilidad, aunque no me guste el término, en la parte económica, social o medioambiental.
Dentro de esto, tenemos que saber que al final el diseño, las ideas previas, los requisitos del propio promotor son los que más repercusiones tienen a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, tanto en la parte medioambiental como en los costes. Y si nosotros en las partes iniciales del proyecto podemos ser didácticos con el promotor para decirle no me pongas luces dentro de una vivienda unifamiliar de 20 metros y póngamelas de 6 metros, estamos reduciendo un montón de material. Claro, esto ya depende de las labores comerciales o las capacidades o habilidades sociales de cada uno para conseguir cambiar la idea que pueda tener introducida dentro de su cabeza el promotor en cada momento. Si al final a este promotor, porque sea artista o por cualquier otra condición o experiencia, se le ocurre que lo que quiere son luces mayores, al final se repercute en un mayor coste material o gasto material y, por lo tanto, mayor huella de carbono. Junto a esto tenemos los dos indicadores de los cuales se habla más habitualmente. Ahora mismo, desde 2017 aproximadamente, la huella de carbono y el consumo material están en boca de todos. Dentro de las licitaciones, sobre todo en los criterios de adjudicación de los concursos públicos, aparecen como términos fundamentales reducir la huella de carbono de los proyectos o reducir el consumo material, pero estos siguen sin tener una metodología específica de aplicación y, por lo tanto, siguen relegados de alguna manera a un juicio de valor de un comité experto. Claro, si al final es algo científico, algo cuantificable, esto no necesita un juicio de valor. El problema es la metodología que hay detrás. Si cada uno de nosotros evalúa la sostenibilidad de una manera diferente y evalúa la huella de carbono de los materiales y de los diferentes impactos de una manera diferente, involucrando diferentes aspectos o diferentes apartados del ciclo de vida completo, al final no pueden ser unificables y no podemos decir si un proyecto es mejor que otro. O como le pasaba al compañero previo, a Pablo, que hablaba sobre la optimización. Cuando nosotros intentamos sacar un óptimo en relación a la estructura y ponemos otros parámetros, posiblemente ya no exista un óptimo, porque cuando empezamos a poner el coste más barato posiblemente no repercuta en la estructura con menos material, o cuando nosotros empezamos a hablar de la huella de carbono, posiblemente nos dispare en algunos casos el precio del proyecto y en otros nos lo reduzca. Si empezamos a poner la huella hídrica, el índice de planeta vivo, el impacto social o cualquier otro indicador de los millones que existen, ya les digo que posiblemente el óptimo no va a haber, sino que nos va a facilitar en todo caso la toma de decisiones en base a unas necesidades o requisitos que nos ponga el promotor. Cuando nosotros vamos a otros criterios, estos básicamente son los 7 más llamados en la normativa, en los criterios de adjudicación de los proyectos de los últimos 5 años, pues tenemos la circularidad, el diseñar proyectos que puedan volver a introducir dentro de la cadena de producción los propios materiales. En acero, por ejemplo, cuando tenemos uniones atornilladas es algo bastante sencillo, quitamos una viga de acero y la ponemos en otro lugar que tenga las mismas dimensiones. Pero claro, ¿qué pasa cuando nosotros en obra al final seguimos superponiendo capas y capas del proyecto? Que al final algunos de estos aspectos no son repercutibles y nuevamente todos y cada uno de ellos entran a jugar como parte del juicio de valor de un comité experto. Y nuevamente tenemos circularidad, selección material, de saber cuáles son las fábricas o los productores de los diferentes materiales y cómo tienen dentro de la producción de sus materiales los diferentes procesos involucrados, la optimización del uso material, como bien refería Pablo, la integración de funciones múltiples, porque si nosotros somos capaces de ver que nuestra estructura puede dar requisitos adicionales con respecto al confort térmico acústico, como puede pasar con la madera, pues al final tenemos prestaciones adicionales, la flexibilidad programática, que es una de las cosas que más repercute a lo largo del ciclo de vida. Por ejemplo, cuando nosotros construimos ahora mismo un edificio y le ponemos luces de 6 metros o 5 metros, estamos haciendo que a lo largo del ciclo de vida sea necesario realizar diferentes adecuaciones de la estructura, reduciendo soportes o incrementando refuerzos de los elementos horizontales. Por lo tanto, vemos que existen multitud de parámetros que repercuten en esa sostenibilidad que habitualmente abanderamos en casi todos los proyectos, algunas veces más como si fuera un lema para conseguir algunos negocios y otras veces porque realmente se está trabajando dentro de un parámetro específico, pero no necesariamente significa que el proyecto sea más sostenible como tal. Dentro de mi experiencia en BAC, pues dije, quiero transmitirles a ellos lo que hice, por ejemplo, en una conferencia previa en estos meses y en relación a las clases que se notaban en el máster de estructura. Siempre se nos hablaba de la relación de capacidad resistente de los diferentes materiales, que al final producía un sesgo en nosotros en cómo el acero tiene mucha más capacidad resistente por unidad material, por milímetro cuadrado. Y claro, ¿qué pasa con el CO2? Básicamente, en función de las diferentes formas o procesos de producción que podamos tener para cada uno de los materiales, vamos a tener una huella de carbono diferenciada. En el caso del hormigón, vemos que podemos pasar desde aproximadamente unos 133 kilogramos por cada tonelada a en torno a 400 kilogramos por tonelada, o incluso hay hormigones en los que llegan a 1.200 kilogramos por tonelada. En el acero, según sea de alto horno, arco eléctrico y demás, vemos que los diferentes valores de toneladas de CO2 por tonelada de material varían. Y lo mismo pasa con la madera.
En la madera, aunque habitualmente se diga que al final su repercusión en huella de carbono es cero, yo habitualmente a mis clientes les digo que solamente contabilicen como cero cuando tienen un certificado Cradle to Cradle que les justifique que esa madera se está reinvirtiendo o se está volviendo a posicionar dentro del ciclo productivo de la madera. De manera que no solamente coges y quitas árboles, sino que al final los bosques están gestionados de manera sostenible y todos los productos vuelven a estar dentro de un ciclo productivo que hace que no vuelvan a generar CO2. Junto a esto, pues aquí les traigo otra imagen para generar un poco de sesgo cognitivo en relación a cómo la resistencia de los materiales también está relacionada con la huella de carbono. No una relación directa, no hay más huella de carbono o menos por resistencia material, sino al final que si nosotros, por ejemplo, cogiéramos e hiciéramos todas las obras en acero, la cantidad de material que necesitamos es mucho menor y, por lo tanto, la huella de carbono por unidad material al final es menor. Esto, aplicado a los proyectos, al final va a depender del tiempo que tengamos. O sea, en los estudios de arquitectura, en los estudios de ingeniería, al final tenemos un número de horas, un presupuesto pactado y no podemos hacer milagros. Entonces, en este caso, por ejemplo, se nos pidió que miráramos la sostenibilidad para un edificio, un edificio del sector industrial, y miráramos sobre todo en repercusión material de acero. Con ello simplemente sabíamos que mayor cantidad de acero, mayor huella de carbono, menor cantidad de acero, menor huella de carbono, y el precio principalmente directo. Entonces, en este caso, analizamos como 285 cerchas con diferentes configuraciones y le dijimos al cliente, después de que nos preguntara, como preguntaba el compañero previo, ¿cuál es el más óptimo? No hay más óptimo, va a depender de los intereses que tenga usted. Dentro de esto, ¿qué facilidades quiere tener en ejecución o qué otros requisitos o recomendaciones nos pone? En un cliente específico nos decía, no, es que yo, por ejemplo, siempre pongo los soportes de 40×40 porque cuando hago mi autopromoción yo necesito esa facilidad en ejecución. Yo posiblemente nunca hubiera puesto un soporte de ese espesor cuando el que me salía por cálculo era 25×25. Y como vemos, es nuevamente un layer más, otra capa de datos que yo necesito para poder optimizar una estructura. Al final, la cantidad de datos que se necesitan o la cantidad de posibles optimizaciones es infinita y, por lo tanto, solamente podemos responder a algunas con la pericia o el conocimiento técnico que podamos tener al respecto. Con respecto a ello, otros dos proyectos, por ejemplo, este se pilló en fase de anteproyecto y el cliente simplemente nos quería que en todo momento le hiciéramos una transmisión de qué estaba pasando con el sistema estructural propuesto y la solución material o los proveedores específicos de materiales, qué estaba pasando si no hiciéramos esa selección material y dejáramos abierto a la elección de cada uno de los proveedores y qué estaba pasando si lo solucionáramos con el sistema estructural habitual, por habitual entendamos el que le ofrecía otra ingeniería. ¿Vale? De esta manera teníamos la huella de carbono para bajo rasante, para sobre rasante y la huella de carbono total del edificio. Vemos que al final depende de la selección material, de cómo nosotros podemos calcular la estructura y en función de esto ya podemos decidir. Pero nuevamente, esto es solamente una visión, solamente tenemos la huella de carbono. Si empezamos a incluir aquí otros dos parámetros más, como pueden ser la cuantía material o ratios económicos, esto varía. ¿Quién me puede decir de todas estas gráficas, que algunos son puntos más altos o otros puntos más altos, cuál es el más óptimo? Al final tenemos que hacer un sistema de pesos en el que yo me decida por una solución u otra, pensando si para mí es más relevante que el precio sea menor, que la huella de carbono sea menor o que la cuantía material sea menor. Un problema que he visto incluso en proyectos recientes es suponer que un material de repente es necesario dejarlo descatalogado para cualquier solución estructural. Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de materiales plásticos, si cogemos materiales plásticos reciclados, podemos ver una huella de carbono enorme. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a reciclar plásticos y los quito de los océanos? Que ayudo a la parte de los seres vivos que habitan estos océanos. Por lo tanto, hay una perspectiva de la sostenibilidad que no la podemos cuantificar con ninguno de estos indicadores. Y queda trabajo entonces por hacer. Así que con todo este barrido de mente, yo los dejo para que sigan pensando en sus casas qué es la sostenibilidad. Y por último, incluyo mi apreciación con respecto al máster, que me la pidió el otro día Jesús también. Y básicamente me gustaría decir que yo la utilidad principal que le di al máster es que antes del máster yo tenía datos e información, que las podemos tener de cualquier prontuario, de cualquier documento que podamos encontrar en las redes, pero claro, o sea, a cualquiera de nosotros nos engañan con los datos o con la información porque no podemos tener siempre la capacidad crítica necesaria. Entonces yo creo que el máster me dejó un punto entre cierta capacidad o conocimiento o forma de desenvolverme yo mismo para conseguir la información y al final desarrollar lo que fuera necesario, y una parte de insight de... ¿Alguien sabe la traducción al español? Para no hablar así. Como una especie de percepción, por decirlo de alguna manera, en la cual al final acabas teniendo como una idea de qué puede pasar con cada una de las estructuras. Antes para mí una viga era momentos flectores y ya está, y ahora es diferentes configuraciones de armado, de materiales, de cómo se puede disponer con respecto a un forjado, con respecto a un soporte, o incluso las afecciones que puede tener más allá de la estructura. Y esto es todo.
Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Salvador. Pues tenemos 3 minutillos para preguntas. Mejor. Bueno, primero decirte que por razones obvias me ha gustado mucho. Y luego una pregunta. Cuando estabas hablando de la estructura de madera, decías lo de la huella cero. Sí. En todo eso no estás contemplando la huella de carbono debido al transporte, ¿no? ¿O cómo la estás contemplando? Sí, o sea, fíjate que en esta gráfica, por ejemplo... Fíjate que en esta gráfica, por ejemplo, la huella de carbono la tengo incorporada, o sea, el secuestro de carbono lo tengo como algo adicional a la gráfica, precisamente porque va a depender de que el cliente elige pida un proveedor específico que esté certificado. O sea, igualmente yo, si fueran los proyectos míos y no tuviera que certificarlos a nivel de instituciones públicas y demás, evitaría poner la huella de carbono, porque al final es carbono, CO2, que va absorbiendo la planta para el crecimiento, pero si se produjera algún incendio, al final no se hiciera un tratamiento correcto de esa madera, al final volvería nuevamente a la atmósfera. Así que, aunque sea como una especie de bolsa que lo acapara todo, desde que estalla, vuelve otra vez afuera y ya no tenemos ese beneficio. Debería ser algo que se contemplara aparte, pero es un criterio técnico y cualquier persona puede... En madera, en París, por ejemplo, vi el otro día un proyecto en el que habían incluido un montón de revestimientos de madera dentro del edificio, simplemente para bajar su huella de carbono a cero. Y veías de repente unos revestimientos de 4 centímetros de madera, que sería un jeque árabe para pagárselos, salía una huella de carbono cero, pero luego por dentro había soportes de acero, malas decisiones estructurales, y dices tú, ¿me compensa realmente poner eso, generar ese sesgo dentro de un promotor en lugar de ser honesto técnicamente y decir qué es lo que está sucediendo con cada una de las soluciones? Al final es un criterio propio. ¿Alguna pregunta más? Un comentario, es cierto, yo alguna vez me ha tocado trabajar con madera en España y realmente creo que en País Vasco se produce algo de madera certificada y homologada, sí. Y si no, casi toda viene de Suecia y de Finlandia y por ahí. Con lo cual, al final, es cierto que la huella la sostenibilidad de las estructuras de madera pues es discutible, cuando al final en el transporte realmente se está perjudicando, ¿no? En ese sentido. Hay que fomentar la madera local, eso no cabe ninguna duda. Hola a todos, soy Jesús. Yo voy a hacer una cosa en contra de Silvio. Yo he visto en mi ciudad, Madrid, abrir zanjas y para que pasen los vehículos poner chapas de acero, con un sello que pone fabricado en Brasil, ¿vale? Así que no sé si traer madera de Chile, por ejemplo, está mal, muy mal, pero transportar acero tampoco es muy buena idea y lo hacemos todos los días. Claro. O sea que yo abogo en defensa de la madera. A ver, en relación a ello, yo he de decir que, claro, los que tengáis más experiencia, que llevéis años ya trabajando en el sector, ya tenéis esa intuición de los materiales locales son más sostenibles, la optimización estructural es más sostenible. No vengo a contar nada nuevo que no conociéramos, ¿vale? Simplemente pensar que al final, detrás de la sostenibilidad, como bien recogía Pablo, tenemos la parte de involucrar a los diferentes interesados que están en el proceso edificatorio, ya sea al propio promotor o al cliente final, ya sea a los proveedores, porque cada proveedor es un mundo y tiene sus procesos, algunos mejores y otros peores. Y también yo creo que de alguna manera tenemos que tener espíritu crítico a qué otras perspectivas o visiones están pasando en relación a la sostenibilidad. En una conferencia que di en enero, dejé la parte final con una imagen de un campo de placas solares. Y dije yo, imagínense que toda España se llena de un campo de placas solares y todos salimos a nuestra ventana y vemos eso todos los días. Yo, por ejemplo, me da una depresión que me muero. O sea, no tengo árboles, no tengo pajaritos y ninguno de esos va a ir cerca de una placa solar. Entonces, esa perspectiva ahora mismo no se puede cuantificar, podemos hacer indagaciones o lo que queramos, igual que con la circularidad, pero si no la tenemos en cuenta y no partimos de un criterio o un juicio crítico propio, no va a salir por sí sola. Pues muchas gracias, Salvador. Pasamos a la siguiente ponente, es Irache Fernández de Calter Ingeniería y nos va a presentar forjados de hormigón armado con perforaciones sistema Holdeck. Gracias. Buenos días a todos.
Mi nombre es Irache Fernández, realicé el máster de estructuras de edificación en el año 2017 y actualmente trabajo en Caltech Ingeniería, desarrollando estructuras para edificación principalmente. Hoy me gustaría presentaros un tipo de estructura que son los forjados con perforaciones, que es posible ejecutar a día de hoy en nuestro país gracias al sistema Holdec. Holdec es una empresa madrileña en la que tuve el placer de colaborar profesionalmente en mi etapa previa a Caltech. Voy a articular la presentación en 6 aspectos o capítulos, ¿no? Me gustaría explicar qué es exactamente este sistema, qué ventajas puede aportar, qué puede aportar también a la arquitectura de hoy en día, cómo se comporta estructuralmente, cómo se construye y, por último, me gustaría presentaros un proyecto de investigación que se desarrolla ahora mismo que consiste en la activación térmica de este tipo de forjados. Conceptualmente, un forjado con perforaciones no es sino una losa de hormigón armado que tiene huecos en los nervios que lo componen. Puede ser unidireccional o bidireccional. El sistema Holdec no es sino el molde o el encofrado, en este caso de plástico, que permite construir este tipo de estructuras. En el caso de las estructuras los moldes maclan entre sí y permiten conformar ese hueco o esa perforación. En el caso del sistema unidireccional, el molde se compone básicamente por 3 piezas, una pieza de base y 2 ventanas laterales que ensamblan entre sí y que encofran el hueco directamente en el forjado. En cuanto al sistema bidireccional, no es más que una cubeta habitual a la cual se pueden ensamblar un tipo de ventanas cerradas o abiertas que permiten conformar o no esos huecos en el forjado. ¿Por qué surgió esta idea? Bueno, un precepto realmente en la concepción de este sistema era la eficiencia. La idea consistía en retirar el material de la estructura que no colaboraba implícitamente a resistir los esfuerzos, en este caso de flexión o de cortante. Con ello conseguíamos no solo reducir costes de material, sino también reducir el peso propio de los forjados. Esto tiene un efecto dominó, puesto que se permiten ajustar cuantías en los pilares, en la estructura vertical, e incluso ajustar la geometría de la cimentación debido a la bajada de carga global de toda la edificación. Como ya han comentado mis compañeros anteriormente, esta reducción del material en la estructura tiene su consecuencia directa en que se reduce la huella de carbono. Por este motivo, y como ya ha ocurrido en algún edificio que está construido con este sistema, pues utilizar este tipo de encofrados con estas estructuras perforadas pues puede contribuir a que un edificio pues le concedan alguna certificación del tipo Passive House, como puede ser LEED, BREEAM, entre otras. Otra de las características principales de este sistema es que se pueden disponer instalaciones a través de las perforaciones del forjado. Esto permite no solo poder prescindir del falso techo a criterio del proyectista, lo cual pues permite reducir la altura global del edificio o, en caso contrario, aumentar la altura libre entre forjados o incluso en tipologías edificatorias de tipo torre, este espacio que nos ahorramos entre plantas pues pueda suponer incluso poder ejecutar una planta extra. El tipo de instalaciones que se pueden disponer en los huecos del forjado pues son instalaciones de pequeña dimensión, principalmente luminarias, canaletas para cableado de telecomunicaciones, conductos de saneamiento, instalaciones de incendio o conductos de ventilación de tamaño reducido. Por supuesto, esto también se puede disponer en el forjado unidireccional, como veis en la imagen. Me gustaría también comentar un sistema especial de ventilación que es posible implantar en este tipo de estructuras precisamente por esos huecos que se efectúan en el forjado. Es la ventilación mediante plenum, es decir, se utilizan las propias perforaciones para canalizar el aire. Esto es un sistema que realmente está volviéndose cada vez más utilizado y ya lo hemos podido ver incluso en algún edificio construido a día de hoy. En cuanto a qué puede aportar a la arquitectura de hoy día, pues bueno, realmente este tipo de estructuras en muchas ocasiones se conciben con un componente estético o arquitectónico, es decir, forman parte del conjunto de la obra y no se pretende que se escondan o que se camuflen como suele ocurrir pues, en otras edificaciones habituales, como pueden ser las residenciales. Ahora, a continuación, me gustaría ejemplificar con un caso real construido
algunas de las características principales en cuanto al comportamiento estructural y a la construcción de este tipo de forjados. Este edificio se ha construido con el sistema unidireccional de Holdec y ha sido calculado por Calter Ingeniería. Es un edificio de oficinas, es un bloque muy longitudinal de 18 metros de ancho y 124 metros de largo. Consta de 2 sótanos bajo rasante y 3 forjados sobre rasante, en los cuales se ha aplicado este sistema de nervios unidireccional con metodología Holdec. Las luces de proyecto en el sentido longitudinal son habituales, son regulares de 7,20 metros y en cambio en el sentido transversal teníamos unas luces pequeñas de 4 metros en la zona de las fachadas y una gran luz central de 9,40. Para la luz y las cargas de proyectos se planteó un forjado de 55 centímetros de canto. Ese forjado está compuesto por un nervio de 45 centímetros de canto y una capa de compresión de 10 centímetros. Con una separación de 1,44 m entre ejes o nervios, obtuvimos un peso propio del sistema de 3,7 kilonewtons metro cuadrado. Este peso es el peso habitual de un sistema de vigueta y bovedilla, habitual de cualquier edificación, de canto 25+5, es decir, 30 centímetros, con el cual difícilmente hubiéramos podido cubrir la luz de 9,40. El armado en la sección típica del proyecto no difiere en absoluto de un sistema convencional. En este caso se dispone un armado base superior e inferior y se disponen refuerzos para momentos negativos y positivos, pues convenientemente. En el alzado, en cambio, sí que podemos ver una de las principales características del armado de este tipo de estructuras, y es que debido a las perforaciones es necesario disponer una armadura de cortante en diagonal a ambos lados de la perforación. Además, para evitar problemas de fisuración en la parte baja del nervio, también se dispone una pequeña armadura de cosido. El comportamiento estructural realmente es muy similar a un forjado unidireccional. Se parte de un esquema de bielas y de tirantes al cual se ha retirado, como podéis ver en la imagen, una parte de la estructura que parece ser que no contribuye a soportar los esfuerzos. El comportamiento a flexión es el habitual que podríamos esperar de este tipo de estructuras, si bien es cierto que la presencia de agujeros reduce la inercia de la sección. Ello favorece que las deformaciones sean mayores. Sin embargo, por la reducción del peso propio del forjado, obtenemos unas deformaciones que son prácticamente iguales a las de la sección maciza equivalente. Sí que hay que tener en cuenta 2 aspectos fundamentales en el comportamiento estructural, y son la resistencia a incendio y el cortante. En caso de incendio hay que tener en cuenta que el cordón inferior de la viga tiene que estar expuesto por las 4 caras, y eso favorece que para resistencias a fuego elevadas pues la capacidad o el momento positivo que pueda resistir la sección pues se vea disminuido. En cuanto al cortante, se simplifica una celosía en la cual los cordones serían la cabeza comprimida de hormigón y la armadura inferior traccionada, y las diagonales son pues las bielas y los tirantes. De ahí la necesaria disposición de armadura en diagonal a ambos lados de los huecos. En cuanto al material y al sistema constructivo, simplemente comentar que son moldes de polipropileno, se pueden reutilizar hasta 50 veces y además se pueden reciclar. Se fabrican por inyección, esto significa que el material se inyecta directamente sobre una matriz o molde metálico que se ha conformado previamente y que supone el negativo de la pieza que queremos fabricar. Ahora me gustaría... Esto es un pequeño vídeo que no sé si va a funcionar. Perdonad. Vale. En este vídeo podemos ver el sistema de ensamblaje de las distintas piezas que componen el encofrado para formación de estos nervios unidireccionales. Para ejemplificarlo con el caso que tenemos construido, pues como habéis podido ver, primero se dispone la pieza de base sobre la cual se coloca la armadura que viene premontada de taller. A continuación se ensamblan las ventanas laterales, posteriormente se dispone el tablero para encofrado de la losa o capa de compresión y por último se dispone el mallazo y se vierte el hormigón.
En el proceso de desencofrado, pues es al contrario, se retiran las ventanas laterales, posteriormente la ventana de la pieza de base y por último se desapuntala la estructura. Ya por último me gustaría contaros un proyecto muy interesante que se está desarrollando a día de hoy. Lo desarrollan la propia empresa de Holdec en colaboración con IECA y el Consejo CSIC. Es un proyecto que se denomina Holdec Active, ha sido impulsado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y está cofinanciado con el Fondo de la Unión Europea para el Desarrollo Regional. Está englobado dentro de los objetivos de la Unión Europea para el año 2030, especialmente en aquel que indica que querían tratar de reducir un 32,5% la eficiencia, querían mejorar, un 32,5% la eficiencia energética. En el caso de las edificaciones, esto se traduce en una estrategia denominada edificio de consumo energético casi nulo, en inglés es NZEB. Esta estrategia se centra en dos aspectos, la mejora del aislamiento térmico de las edificaciones y en segundo lugar, la investigación y la implantación de la inercia térmica. Pues bien, es dentro de este segundo grupo donde se desarrolla el proyecto de activación térmica, que consiste fundamentalmente en utilizar la inercia térmica de la propia estructura del hormigón para climatizar el propio edificio. Se disponen una serie de tuberías o conductos dentro de la propia losa, por los cuales circulará agua o fría o caliente, que contribuirá a esa climatización. Por último, me gustaría compartir con vosotros una pequeña reflexión después de haber hecho este proyecto, y es que realmente en la concepción del proyecto de arquitectura desde el primer momento se tuvo en cuenta la estructura. Sabían exactamente las luces, con qué cantos trabajábamos, qué podíamos esperar, es decir, la estructura tenía su lugar. Además, también tuvieron en cuenta el esquema de instalaciones, con lo cual se evitaron interferencias entre instalaciones y estructura, que suelen ser muy habituales, entre estructura y arquitectura, con lo cual el proceso se clarificó y también el proceso constructivo pues tuvo menos incidencias de las que podrían esperarse en una obra. Con esto quiero decir que creo que esta manera de entender la arquitectura y de proyectar la arquitectura teniendo en cuenta la estructura, para mí es una forma mejor de hacer arquitectura, tiene como resultado una arquitectura mejor. Y quería compartirlo con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, muchas gracias por la presentación. Una pregunta que tenía. Bueno, mi nombre es Borja Cruz, hice el máster en 2011. ¿La elección del sistema estructural fue previo o digamos, fue una elección del promotor o del cliente o fue una decisión en base a parámetros de sostenibilidad, como habéis hablado, de mejora de la instalación y la ejecución? En este caso fue una decisión de arquitectura. Fue el propio arquitecto el cual, esto fue un encargo, no lo he comentado, pero bueno, es un edificio que se sitúa en Elche, es un edificio público, el encargo venía por parte de la administración y entonces, bueno, pues los arquitectos tenían, como siempre, un presupuesto ajustado, un programa que cumplir, una serie de metros cuadrados, unos usos y, por supuesto, también buscaban la eficiencia, no solo en el coste económico de la obra, sino, bueno, en tiempos de obra, en fin, una serie de cuestiones. Y en este caso, digamos, el programa ya venía con la estructura, ya se había tomado esa decisión. Probablemente me imagino que el arquitecto en su día hiciese ese estudio de cuál era la tipología más apropiada para su edificio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, soy Silvio. Simplemente saber qué porcentaje de reutilización de esos moldes. Hasta 50 usos. Hasta 50, sí. Normalmente los moldes, tampoco tengo unos parámetros de costes, de precio, pero los moldes se diseña un número de unidades concreto para la obra, es decir, se estudia exactamente la estructura, cuántos moldes se van a utilizar, cuántas plantas tiene la estructura y se diseñan pues sabiendo que hasta 50 usos. Igual no hay que llegar hasta los 50 usos, pero bueno, sabiendo el número de usos que puede tener cada molde, pues se acotan el número de piezas a fabricar. ¿Pero nunca de una obra? No.
Hola, gracias por la presentación y comparto también tu reflexión final. Mi pregunta creo que la acabas de responder porque en realidad venía un poco con el tema de los moldes y si hay una modulación, no sé, una modulación base, ¿no? Que siempre trabajamos, me lo invento, con moldes de 80 por 80 o con, no sé, si eso existe o si os adaptáis o cómo funciona ese tema. Sí, hay distintas piezas. Por ejemplo, para el sistema bidireccional tienen distintas alturas. Me parece que el ancho de la bañera siempre es el mismo, pero en el caso del sistema unidireccional sí que tienen distintas alturas de nervio, porque realmente el encofrado lo que sirve es para el descuelgue de la viga. La losa se encofra con un tablero habitual, digamos. Tienen alturas de 30, de 45 y ahora han hecho un especial de 68 centímetros para un sistema unidireccional postesado para un edificio en Barcelona que ya está construido y que bueno, que era una pieza bastante especial. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro apoyo a la sostenibilidad a través de la madera, como debe ser, con la siguiente ponente que es Flavia Proverbio, arquitecta de Mecanismo Ingeniería, y nos va a presentar una charla sobre estructuras de madera y paneles CLT, un material en auge. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Flavia. Cursé el máster de Estructura de la Edificación en 2015 y desde 2016 llevo trabajando en Mecanismo Ingeniería como ingeniero de estructura. Hoy os quiero compartir un poco con vosotros mi experiencia profesional en el ámbito de las estructuras de la madera. Para empezar, la materia no es un material nuevo. Encontramos construcciones o edificios en madera en varios lugares del mundo y pertenecientes a época más o menos antigua. Solo no hace falta pensar a la arquitectura del norte de Europa o a la arquitectura tradicional china. Sin embargo, es un material que se fue desapareciendo poco a poco con la llegada de materiales modernos, como el acero y hormigón, y que solo en estos últimos años vuelve a estar en auge. Lo novedoso de la madera es que ahora está volviendo al mercado de la estructura y vuelve junto a tecnología e innovación. Eso quiere decir que nos ofrece una amplia gama de productos y sistema constructivo nuevo, por ejemplo, la viga laminada XLAM, los paneles de madera contralaminada CLT, madera microlaminada. O sea, encontramos una amplia gama de productos que nos permite, por ejemplo, obtener características resistentes mayores o sobrepasar lo que son los límites dimensionales que nos impone la misma materia prima. Vale. Un pequeño resumen, la madera es un material completamente diferente a todos los demás materiales que usamos en estructura. Es un material ortótropo, eso quiere decir que tiene diferentes propiedades, características resistentes según su puesta en obra, y además depende también de cómo actúa la carga con respecto a la dirección de la fibra. Y además es un material elastofrágil, eso quiere decir que se puede llegar a romper de forma repentina y que no tenemos esa reserva de ductilidad que, por ejemplo, encontramos con otro tipo de materiales. Por otra parte, si trabajamos con madera, sabemos que las uniones no serán rígidas, pero serán más bien articuladas o semirrígidas. Eso porque siempre existe un aplastamiento local de la fibra y un deslizamiento entre las piezas a unir durante la puesta en carga. Sin embargo, la rigidez de la unión dependerá del tipo de clavija que vamos a emplear y del tipo de unión, llegando a poder ser uniones más o menos rígidas en el caso de las barras encoladas. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esta peculiaridad de las estructuras y del material, de la misma madera, son peculiaridades que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a diseñar y proyectar una estructura con madera. Y además, eso quiere decir que cuando vamos a enfrentarnos a un proyecto tenemos que saber si la madera es el mejor material para ese tipo de construcción. Además, encontrar dentro de la madera cuál es el sistema constructivo que mejor se adapte y también tener en cuenta lo que es el factor económico. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos hacer una vivienda unifamiliar con paneles de CLT? Pues si se quiere hacer, se puede hacer claramente, pero por ejemplo, en este caso, que era una vivienda unifamiliar en Riaza, vemos que es una vivienda pequeña, de una superficie de aproximadamente 150 metros cuadrados, con un volumen bastante compacto. Hay aquí una pequeña parte de voladizo, un desarrollo en planta baja y planta primera y una cubierta inclinada. ¿Qué pasa? Que esta vivienda se quedó en madera soltanto en la fase de proyecto y la tuvimos que recalcular unos meses más tarde en acero y hormigón
para abaratar su coste. Eso, haciendo un pequeño estudio con algunos de los proyectos de vivienda unifamiliares que hemos desarrollado en el estudio, podemos ver que efectivamente el CLT nos adapta muy bien a esta tipología de estructura, porque son paneles macizos y eso quiere decir que para estructura de una sola planta o de 2 plantas con una superficie pequeña, pues estamos gastando mucho material y esto se repercute directamente en los costes. Y en esta gráfica podemos ver cómo el ratio de metro cúbico de madera empleada sobre metro cuadrado de superficie de vivienda estaba en 0,4 en el caso de esta vivienda de CLT y lo podemos rebajar hasta 0,1 en el caso de otras viviendas que se han desarrollado con entramado de madera ligero junto con viga o pilares de madera laminada. No podemos entrar en los detalles de cada vivienda, pero bueno, más o menos se aprecia en los esquemitas de abajo cómo además esto es un sistema constructivo que permite realizar construcciones de cierto interés artístico y arquitectónico, que no tenemos por qué hacer cubito. Sin embargo, otras veces el aspecto económico no es tan importante y se recurre a la madera para llegar a resolver geometría compleja. Este es el caso de la ampliación del restaurante de Martín Berazategui en la Zarteoria. En este caso, el reto era lo de cubrir la nueva sala de restaurante y teníamos una geometría en planta como en forma de abanico, una superficie de cubierta alabeada. Además, la estructura solo podía apoyarse en los extremos de la sala de restaurante y entonces iba a ser bastante complejo. Pues finalmente, después un estudio pormenorizado de la solución, pues se llegó a plantear un emparrillado de viga de madera XLAM de doble curvatura y de canto variable. En este caso estuvimos colaborando con Wood Beton, que es la empresa italiana que luego se dedicó a la fabricación, producción de la pieza de madera y a la puesta en obra. Y además aquí también había otro problema, que era que había muy poco plazo para llevar a cabo el proyecto y entonces desde la primera fase de proyecto y de concept de la estructura se tuvieron que tener en cuenta ya cómo iba a ser la puesta en obra, para que fuese lo más rápida posible. Y este tema nos introduce al siguiente tema que quería compartir con vosotros. Bueno, este es el resultado final del restaurante. Y lo de la prefabricación, el otro tema que quería un poco compartir con vosotros. La estructura de madera permite llegar a prefabricar más o menos. O sea, se puede prefabricar pieza o parte del sistema constructivo. Cuanto más queremos prefabricar, más tendremos que gastar tiempo en la fase de proyecto. Por ejemplo, volviendo un poco al caso de la vivienda en Riaza que comentábamos antes, que era en CLT, en este caso teníamos un material, claro, el CLT. Si trabajamos con CLT tenemos que saber que tenemos unos límites que son impuestos por el tipo de fabricación de este material. O sea, los paneles son de 2,95, 3 metros de ancho de producción por 12, 14, 16 metros de largo de producción según la empresa. Esto quiere decir que si tenemos una entreplanta de 3 metros, vamos bien, podemos usar paneles de tipo C, pero si tenemos alturas libres mayores, pues tenemos que saber que con ese material tenemos que girar los paneles, usar paneles de tipo L y saber cómo unir esos paneles. Pero aunque lleguemos a largo de producciones de hasta 16 metros, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta también el tema del transporte, que si no queremos que recurrir a transporte especial, tenemos que tener en cuenta los 12 metros estándar. Y además, desde la primera fase de proyecto, tenemos que ver cómo vamos a ensamblar estos paneles de CLT. Por ejemplo, si tenemos apertura pequeña, sabemos que podemos recortar el panel y que llegue a la obra directamente así. Si tenemos apertura más grande, a lo mejor tenemos que recortar el panel, usar un panel, girarlo a 90 grados para usarlo como dintel, o si tenemos apertura todavía más grande o carga muy elevada, pues a lo mejor tenemos que introducir una viga de acero o una viga de madera laminada. O sea que estas son como cuestiones que hay que ir plantándose desde la primera fase del proyecto y que hay que ir desarrollando poco a poco. Los despieces, los alzados de los paneles, saber ya cómo está trabajando cada tipo de panel, hasta llegar a las uniones, a la resolución de todos los nudos. Y solo así podemos llegar luego a ahorrar tiempo ya en la fase de obra, de la puesta en obra y del montaje. Y otro tema, otro aspecto de la madera es que es un material natural y por eso puede ser objeto de ataque por agente patógeno, que puede ser biótico o abiótico.
Entonces, si somos un ingeniero de estructura que suele trabajar con estructura de madera, a lo mejor se nos pasa de tener que trabajar con un edificio más o menos antiguo en madera que pueda tener cierto interés de tipo artístico o patrimonial. En este caso estamos en Toledo, en la Catedral de Toledo. El objeto de intervención es el transparente de la catedral y en este caso se decide intervenir porque el estado de conservación de la pintura muraria interiores estaba muy malo, estaba degradada. Y en este caso el problema eran unas filtraciones de agua de lluvia en la cubierta junto con una falta de mantenimiento. Para ubicarnos, esto es lo que vemos cuando estamos dentro de la Catedral de Toledo y miramos hacia el transparente. Y esta es una foto de cómo era la cubierta antes de la intervención. En verdad la foto no se aprecia muy bien, pero la madera tenía pudriciones, humedades, había elementos con muchas flechas, fracturas. Bueno, se decide intervenir con un proyecto de emergencia. En este caso nuestra labor, un poco de asistencia técnica al arquitecto que estaba llevando la obra y nosotros sobre todo nos enfocamos a lo que era el problema estructural. Empezamos con una nube de puntos, montamos un modelo de unifilar que representase adecuadamente la geometría compleja de la cubierta del transparente y desde allí se crea un primer modelo de cálculo para verificar, para entender más bien cómo está funcionando esta estructura de madera. De ahí se va guardando el modelo, como haciendo varios cambios para ir cotejando las varias hipótesis que se van haciendo sobre la marcha, hasta llegar al estado reformado para ver si efectivamente funciona bien la solución que se plantea. Y esta es una foto del estado reformado, ya casi se ha llevado a cabo la parte de conciliación estructural. La parte que se ve más clarita es la madera nueva, se ha sustituido toda la estructura secundaria, la ripia. Se han introducido unos tirantes para mejorar el funcionamiento estructural porque había una zona de la cubierta donde no había tirante porque hay la bóveda y lo que se ha intentado es mantener toda la madera que estuviese bien y la estructura principal. Sin embargo, hay alguna parte, sobre todo las cabezas, que llevaban pudrición y tal, que se han tenido como que o sustituir haciendo una prótesis o también se ha usado resina. Esta es una foto del exterior y os la he metido porque me parecía como muy bonita y un poco una joya, porque luego es algo que no se va a ver, que nadie puede visitar, y lo han vuelto a reconstruir tal cual estaba, básicamente. Entonces aquí, bueno, he añadido esta diapositiva final con un poco las conclusiones de lo que se ha ido comentando y solo decir que yo creo que lo importante es como seguir formándose, continuar con esta curiosidad de ver nuevos materiales, ver cómo nuevos productos, nuevo sistema constructivo, utilizar adecuadamente la madera, porque no vale usar la madera en todos los proyectos o usar cualquier sistema constructivo para cualquier tipo de tipología de edificación y de disfrutar de trabajar con ella porque se pueden conseguir resultados muy bonitos. Ya está. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hola Flavia, gracias por la presentación. Yo tenía una duda respecto a los paneles de CNLT. Cuando hablabas de las aperturas de huecos, me quedaba más o menos claro en los muros, cuando hay ventanas en función de sus tamaños, que hay algunos que son capaces de quedar asumidos por el propio panel y en otros casos pues cambias la orientación de los paneles o incluso dispones de dinteles. Como que en muros lo veo más claro y en las siguientes diapositivas había alguna cubierta y en las cubiertas aparecían lucernarios, ¿no? Ahí, por ejemplo. Entonces, no me queda claro el funcionamiento de esos paneles de cubierta con esos huecos de lucernario, que no sé, o sea, es más una inquietud, no quiero que suene a crítica ni mucho menos, pero bueno, que me genera curiosidad de cómo planteas el análisis o si hay algún, o sea, si esto lo modelizas con elementos finitos o haces un cálculo a mano o hay programas. Sí, aquí se ve, aquí se hicieron como lo típico, los números gordos para ir viendo que las cosas están encajando y luego en este caso en concreto sí que se desarrolló un modelo de elementos finitos en robot. Y el robot te permite como poner directamente la matriz, entonces según el panel que vas a utilizar te puedes crear tu matriz de rigidez, la vas poniendo ahí. Lo que pasa es que si lo usas así, aquí había, no sé si hay puntero, pero bueno,
aquí no se ve, hay como una línea porque los bordes sí que iban articulados. Pero, por ejemplo, a lo mejor aquí en la zona del hueco, o sea, si tú tienes el panel recortado, efectivamente luego tienes que poner la unión para saber que esté trabajando conjuntamente. O sea, acaba trabajando, tiene un comportamiento bidireccional porque siempre tiene una capa también en la dirección ortogonal, aunque luego tienes que cuidar de cómo estás dibujando las uniones para que trabaje como lo estás planteando. Eso era un poco. ¿Lo habláis también con las casas comerciales o hacéis vosotros vuestro análisis independiente metiendo la materia de liquidez del material? O sea, sí. Las comerciales de los productos para que validen de alguna manera ellos en base a su experiencia esta solución. Sí, o sea, bueno, esto fue un caso un poco especial porque sí que hicimos todos los dibujos, todos los despliegues y tal, y al final pues la entregamos después con un forjado unidireccional de hormigón. Entonces, bueno, pero por ejemplo, tenemos otro proyecto que era de una bodega, donde, bueno, era una edificación existente que se iba solo a hacer una parte nueva. Y allí, por ejemplo, sí que hablamos con Finza, que como estaban con la fábrica nueva que han abierto ahora en el norte de España, pues como que hicieron una pieza especial, pero no me acuerdo si era de 32 centímetros, como que era un panel de un espesor que yo no tenía como en catálogo, pero como estaban abriendo la fábrica, hablamos con ellos y mediante los arquitectos pues, se decidió que iban a producir ese tipo de panel. Entonces allí sí que hubo como más interacción, pero si no, de normal, a lo mejor yo siempre le prescribo como si uso tipo Finza, le pones en plano que es ese tipo de panel, porque es verdad que son todos iguales entre comillas, pero luego según cada empresa hay como pequeña diferencia entre el grosor de la capa y si tienen los cantos encolados, ¿no? Como que hay pequeñas variaciones, entonces bueno, tú lo pones y luego a ver qué te hace. Sí, generalmente la mayor parte de las empresas de CLT en España tienen oficinas técnicas bastante competentes. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos tiempo para una más? Sí. Hola. En vuestra opinión, porque yo el panel del CLT no lo termino de ver por estas cosas que pasan en los proyectos, ¿no? Que lo planteas con mucho entusiasmo y luego acaba de otra forma. Frente a los paneles alveolares de madera, que tienen menos consumo de madera y se pueden hacer de una forma como más a medida para cada proyecto, en vuestra experiencia, ¿qué va a tener mejor implantación a corto plazo? Eso en verdad, por ejemplo, no hemos estudiado ningún caso en particular con ese tipo de panel, pero por ejemplo, con respecto a los paneles CLT, yo también en este caso lo he llevado también para un poco transmitir que vale, que puede ser cualquier tipo de edificación con cualquier tipo de sistema o de material, pero que al final hay que ser un poco consciente que, bueno, que lo puede hacer, pero al final te va a salir un pastizal y por motivo económico no puede llevarlo a cabo. Entonces, ahí, pues yo creo que como que no se pensó muy bien o el arquitecto tenía esa idea y lo mejor es usar otra tipología. Por ejemplo, lo del entramado de madera, por ejemplo, sí que tenemos varios casos de viviendas unifamiliares en entramado ligero de madera y es una solución que permite cierto margen en plan de forma rara, entre comillas, bueno, siempre dentro de un límite porque cada sistema luego tiene sus reglas y sus peculiaridades, pero te permite cierto juego y ahí sí que estás gastando muchísimo menos material. Entonces al final pues sale más económico porque es directa la relación. Entonces, bueno, yo creo que luego hay varios materiales. Luego también vimos otra vivienda con otra tipología que era otro panel que estaba también un poco en fase experimental, pero como que yo creo que hay que ir un poco viendo y al final cada material o cada sistema se puede adaptar bien a un proyecto o no. Entonces es un poco lo que te quería transmitir también. Pues muchas gracias, Flavia. Muchas gracias. Presentamos ahora a nuestro último ponente, que es Javier Gómez, arquitecto en Bernabéu Ingenieros. Nos va a presentar una interesantísima estructura, una pasarela suspendida sobre el río Miño.
Gracias. Bueno, pues vais a ver a continuación una estructura relativamente singular, ¿vale?, que hemos desarrollado en el estudio. La estructura, esta es una pasarela, como habéis comentado, de 300 metros, que se ubica en el noroeste de España, en Galicia. Yo estudié el máster hace muchos años, hace bastantes. De hecho, el otro día, mirando documentación, me di cuenta de que en la carta de pago salía el precio en euros y en pesetas, lo cual hace relativo del tiempo que hace que yo estudié el máster. Desarrollo mi trabajo profesional junto a Alejandro Bernabeu, también desde hace bastantes años, y los compañeros de Bernabeu Ingenieros. Y el proyecto que vais a ver pues es en parte la parte entretenida del trabajo que hacemos en el estudio, ¿vale? Como he dicho, es un proyecto que tiene origen en un concurso internacional, es una licitación abierta, pública, se ubica en la frontera entre España y Portugal, justo en el noroeste, en la desembocadura del río Miño. Esto que veis aquí es la desembocadura del río Miño, el láser, ahí está. La ubicación es aquí, justo en esta zona, ¿vale? Ahí es donde la licitación y la base es donde quieren hacer la nueva pasarela. Esta es la ubicación más cercana. Este es el margen español, el municipio de Ollán, y este es el margen portugués, el municipio de Vilanova de Cerveira, ¿vale? Las bases lo que contemplaban era la realización de una pasarela en el punto de menor luz, que tiene sentido, ¿vale? Tenemos unos 200 metros de luz, pero el proyecto no era únicamente nuestro, se desarrollaba conjuntamente con Burgos y Garrido Arquitectos, con lo cual se hizo un trabajo de estudio de todo el entorno a nivel de ordenación territorial, a nivel urbanística, a nivel de recorridos y caminos. Y nuestra apuesta fue que la pasarela no debía ir donde nos pedía el cliente, ¿vale?, sino que debía ir más al sur y debía tener una longitud de 300 metros. ¿Vale? Esa fue la apuesta. Y además se tomó la decisión de que la pasarela no debía ser recta, sino por temas igual de ordenación del territorio, vinculación de caminos, recorridos peatonales y vistas paisajísticas, pues un entorno muy bonito, la pasarela debería ser curva, ¿vale? Y este fue nuestro planteamiento inicial y fue lo que presentamos al concurso. Al concurso se presentó muchísima gente, muchas ingenierías de España y a nivel internacional, se presentaron muchas propuestas con un abanico muy amplio de tipología. Aquí veis una pasarela con apoyos internos en el río, funcionamiento tipo viga, una pasarela con funcionamiento tipo arco, con un puente colgado, funcionando también tipo viga, pero sin apoyos en el puente, una solución más tradicional, con una pasarela colgada, suspendida, sin apoyos en el puente, en el río, perdón, también, pero resulta que ganamos nosotros, ¿vale? Ganamos nosotros con esta propuesta que veis aquí, que ahora entramos un poco más en detalle. Es una pasarela muy, muy ligera, que se integra muy bien en el entorno, siempre liberándolo de apoyos en el río, porque el río tiene una batimetría muy compleja, entonces es muy difícil y muy costoso hacer apoyos en el río, con lo cual sí que fue un punto de partida. Y nosotros mantenemos lo que hemos comentado, mantenemos el trazado curvo en planta y sí que proponemos una pasarela atirantada. ¿Cuál es la singularidad? Que la pasarela atirantada tiene el cable principal asimétrico respecto al trazado curvo del tablero, ¿vale? ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona, aunque tampoco vamos a entrar a ver en detalle el funcionamiento ni lo que veis aquí en sección, que es que la simetría del cable respecto al eje del tablero ocasiona una fuerza horizontal, ¿vale?, que es la que recoge el arco en planta trabajando como arco, ¿vale? Entonces lo que hacemos es un pretensado por forma, ¿vale? Pretensamos el tablero, le hacemos trabajar a compresión como arco, simplemente con el descentrado del cable principal de cuelgue. Esta fue la propuesta del concurso. Evidentemente es un concurso que se desarrolla en poco tiempo, son ideas, es la ventaja de los concursos y también su inconveniente. Era una idea, pensábamos que funcionaba, se hicieron algunos análisis, podía llegar a funcionar, ¿vale?, y ganamos el concurso. Y ahora viene lo gracioso, ¿vale?, que es desarrollar el proyecto técnico que nos permita presentar unos planos, presentar un análisis de presupuesto, unas justificaciones y unos análisis y, sobre todo, hacer unos planos para que alguien lo construya, que al final es el objetivo de un proyecto, ¿vale? El objetivo de un proyecto es crear unas instrucciones para que otra persona construya, sea un edificio o sea una estructura. Entonces, como habéis visto, es una estructura que trabaja unifilar, trabaja axil, básicamente, tracción-compresión, con lo cual el inicio del trabajo fue a través de la estática gráfica tradicional, bidimensional, ¿vale?, que es lo que veis aquí, polígonos funiculares, polígonos de fuerzas, sistemas de vectores en equilibrio. Además, nosotros, aquí sí que os recomiendo además que os leáis, si podéis, un artículo de Santiago Huerta, creo que ya no está, pero hay un artículo de Santiago Huerta en el libro de homenaje a Ricardo Aroca, cuando se jubiló como catedrático, que habla de los teoremas de transformación de Rankine, ¿vale?, y de los teoremas de transformación de Maxwell, que es donde se basa la investigación que vais a ver ahora.
¿Qué cuenta este teorema? Yo lo voy a contar brevemente. El artículo creo que es gratuito, además creo que lo tiene Santiago Huerta colgado en PDF, o sea que le podéis leer. El artículo lo que se basa en las investigaciones de Rankine que luego desarrolló Maxwell son sistemas de transformación de vectores planos o de sistemas de funicular plano. Entonces te permite conocer el comportamiento de una estructura, en este caso bidimensional o tridimensional simplificada, simplemente aplicando transformaciones, giros, distorsiones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en nuestro caso es una geometría compleja en 3 dimensiones, con lo cual no se puede aplicar la estática gráfica bidimensional. Entonces nosotros estamos en contacto con una cátedra de la ETH en Zúrich, ¿vale? De la profesora Schwartz, sobre todo con estos 2 investigadores, con Pierluigi Iole, que justo están desarrollando un trabajo de estática gráfica tridimensional, ¿vale? Y ellos lo que desarrollan es prácticamente el ejemplo que conocemos todos de estática gráfica bidimensional. Todo esto que veis aquí son flechitas, pero simplificadamente es vectores tridimensionales, que son fuerzas en el espacio, ¿vale? Y a través de un sistema de matrices, autovalores, sistemas de proyección bidimensional, aquí lo que veis es yo proyecto vectores en un plano, empiezo a hacer ecuaciones de equilibrio, ¿vale? Y obtengo las reacciones de equilibrio del sistema, ¿vale? Es muy bonito, es muy complejo de analizar, evidentemente todo esto son algoritmos matemáticos, que es lo que veis aquí. Es decir, al final yo tengo un sistema de fuerzas, tengo unos planos donde proyecto y obtengo unos funiculares tridimensionales de equilibrio, ¿vale? Ese es el trabajo que estaban desarrollando Pierluigi Iole y del que nosotros nos valimos para el desarrollo del proyecto. Es el que utilizamos para nuestro desarrollo. El ejemplo, pues lo que veis aquí. Estos son azules compresión, rojo tracción, una estructura tridimensional. Fuerzas actuantes, fuerzas resultantes y un polígono tridimensional de equilibrio, ¿vale? Y aquí lo que se veis que es el diagrama topológico que se le permite, a nivel de los algoritmos matemáticos, el control formal, ¿vale? ¿Qué es lo que permite esto? Pues lo que vais a ver aquí brevemente. Le doy al play. ¿Vale? Decidme que va. Si no va, os lo vais a perder. Ahí se ve. Yo lo que tengo es una estructura tridimensional, por eso se gira. Y lo que permite, yo una vez que tengo mi polígono de equilibrio, que es el que veis aquí, modificar simplemente la forma. Y modificando la forma yo obtengo mi nuevo polígono de equilibrio. O viceversa, puedo modificar mi polígono de equilibrio y obtengo la modificación tridimensional de mi estructura, que en este caso es un puente tipo, ¿vale? Entonces, lo que nos permite el sistema es un trabajo a la vez bidireccional entre forma y estructura, o simplemente apariencia gráfica, yo voy modificando tirantes, o modificando las reacciones que yo quiero. Quiero hacer trabajar el tablero sobre la compresión, obtengo resultantes o la compresión. Quiero hacer combinadas, trabajo con el funicular. Quiero trabajar por forma, me voy a la otra parte del programa y modifico directamente la forma, ¿vale? Y obtengo los resultados de equilibrio en el funicular, ¿vale? Aquí. ¿Qué hacemos nosotros? Evidentemente, lo que hemos hablado antes con otros compañeros, parametrización. Aquí ya entra dentro todo el concepto de parametrización del sistema. La estructura hay que empezar a trabajarla, hay que empezar a desarrollarla y hay que parametrizarla. Entonces nosotros fijamos unas alturas máximas, unos gálibos que hay que respetar, unas pendientes del tablero que hay que controlar, altura máxima de pilas, longitudes. Se fijan una serie de parámetros que son los que vamos a controlar con nuestro estudio. Y se hace un barrido de ese equilibrio tridimensional buscando la forma que nos interese. Aquí es un trabajo formal. Y restringiendo las acciones a su vez. Es decir, yo quiero hacer trabajar el tablero a menos de 30 meganewton y libero la pila. Entonces subo la pila y voy trabajando con la reacción en el cable, ¿vale? Entonces hace un trabajo entre forma y resultantes para obtener el proyecto final, que al final es lo que decía, que es lo que estábamos buscando, hacer los planos para que alguien pudiera construir este sistema. Y esto es lo que obtenemos, ¿vale? Tenemos aquí nuestra pasarela curva, ahora entro un poquito más en detalle de cómo funciona. Tenemos nuestro cable principal de suspensión, ¿vale? Y nuestros tirantes. Los cables de retenida, los estribos de compresión y los estribos de tracción. ¿Qué nos permite todo este sistema, todos estos algoritmos? Generar la documentación de control geométrico que va a permitir a alguien poner una dovela en esta posición. Yo tengo unos puntos de control, que es lo que veis aquí abajo, tengo un tablero triangular que le controlo con su punto central y tengo esta barra, que es de longitud variable, ahora veremos, que la controlo con su punto final y su punto inicial. Entonces, yo voy teniendo matemáticamente controlados los puntos en el espacio y puedo generar una documentación gráfica que permita a una constructora fabricar esas piezas, montarlas allí y estudiar el proceso constructivo, ¿vale? Y generar unos planos, que al final es lo que interesa. Es decir, yo genero unos planos de planta con la estructura que yo he considerado, con la pendiente que yo estaba buscando, el gálibo que yo quería y las reacciones controladas que a mí me interesaban, ¿vale? Al final, ¿cómo está trabajando? En alzado está trabajando como un puente suspendido normal. Es decir, yo tengo unos 30 meganewton de trabajo en el cable principal de cuelgue,
compresiones en el tablero de otros 30 meganewton por la fuerza excéntrica, ahora lo explico un poco más en sección, ¿vale? Y trabajo de unos 500 kilonewton, perdón, en los cables de cuelgue, ¿vale? Los veis asimétricos cuando en concurso eran rectos. Eso es un matiz de durante el estudio de proyecto, evidentemente hubo que analizar el tablero a cargas asimétricas y con los cables rectos a cargas asimétricas el comportamiento del tablero era deficiente, ¿vale? Entonces, esta rigidización de cables lo que hace es un trabajo espacial en celosía, ¿vale? La pasarela está trabajando como una celosía espacial y es muchísimo más rígida frente a cargas asimétricas. Aquí veis una sección, ¿vale? Veis la envergadura que tiene la pasarela. La pasarela tiene unos 300 metros de longitud, con unas pilas de unos 60 metros, 55 metros, ¿vale? Y aquí veis perfectamente cómo trabaja. Yo tengo el tablero, pero el punto de cuelgue le tengo aquí. Ahora entro más en detalle con esta sección. Esta es la sección de trabajo. El punto de cuelgue está aquí, pero el peso está aquí. Entonces, el punto de equilibrio viene aquí, pero esto me genera una reacción horizontal en planta. Esa la reacción es la que me da el pretensado por forma en el tablero. Entonces, esa reacción me la llevo por el efecto arco en planta y me pretensa simplemente por la forma y por el peso, trabajando a compresión todo el tablero, ¿vale? Por temas geométricos y de diseño, nosotros nos llevamos los cables mediante esta pieza que veis aquí, que es una pieza longitudinal de canto variable con la que controlábamos el gálibo, ¿vale? Porque a medida que esto va subiendo, tengo menos gálibo y me puedo traer el tirante más cerca del tablero, ¿vale? Entonces, ahí entra en juego también toda esta parametrización tridimensional que hemos hablado, que ya nos permite, una vez que tenemos la geometría controlada y los esfuerzos controlados, pues diseñar la cimentación. Aquí veis el ejemplo del estribo, trabajando a compresión y, bueno, esfuerzos secundarios de tracción y momento, y representar los planos de excavación, la replanteo topográfico del sistema, y aquí veis este es el tirante de retenida, con los anclajes del tirante de retenida, que son estos dos. ¿Vale? Pues ya se define con teoría de hormigón clásica, se arma el pilar, se arma el estribo, se arman los tirantes, ¿vale? Esto ya sí que es diseño estructural normal de hormigón armado. Aquí, ¿qué veis? Veis el diseño de la pieza. Igual, cada pieza se genera un plano porque cada pieza era distinta en este caso, pero con el control geométrico que ya teníamos en equilibrio y en reacciones, nosotros ya podíamos generar con este punto y este punto las distintas piezas que configuraban nuestra pasarela, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poco más en detalle, tampoco brevemente, tampoco me quiero extender mucho, en el diseño de estas piezas, ¿vale? Porque sí que a nivel industrial es lo que tiene mucha singularidad, que son lo que veis aquí, ¿vale? Son unas rótulas, esta es la rótula que coge el jabalcón horizontal con el tirante de cuelgue, ¿vale? Y esta otra pieza es la que coge ese tirante de cuelgue superior con los dos cables de suspensión, ¿vale? ¿Cuál es el problema y la complejidad de estos dos sistemas, tanto el inferior como el superior? Que yo tengo que garantizar que esto gire en el espacio. ¿Por qué? Aquí voy a volver atrás, porque lo vais a ver yo creo mejor. Aquí. ¿Qué pasa? Cada triángulo que forma los dos jabalcones con el cable de cuelgue, tanto en longitudinal como en transversal, tiene una geometría completamente distinta a lo largo de la pasarela. Cada triángulo es distinto, porque cada punto es distinto y cada ángulo es distinto. Entonces, ¿eso qué hace? Que o yo me voy a generar 80 uniones, todas completamente distintas, o trabajamos el diseño de una unión que a nivel geométrico me permita un giro en este eje, me permite abrir el plano de las dos péndolas y un giro en este otro eje que me permite adaptarme al plano. Entonces, con la misma pieza, que es la que va incrustada aquí, yo puedo tener un giro en horizontal, ¿vale? Yo tengo un giro en este plano, entonces ya puedo controlar los dos triángulos interiores, y con el otro giro en este eje ya controlo la subida y la bajada. Lo mismo con el punto de cuelgue superior. En el punto de cuelgue superior, donde van los dos vértices de los 4 triángulos que forman el cuelgue, tengo el mismo problema. Yo tengo que permitir el giro de los cables delanteros, tengo que permitir el giro de los cables traseros, a su vez tengo que permitir el giro de descentre en el plano. Entonces tengo un giro aquí, otro giro aquí, otro giro aquí, a su vez tengo que permitir otro giro transversal, ¿vale? Que es el que veis con este eje de giro, que es el que dan estas dos rótulas, que es lo que veis aquí. Entonces, con esto sí que nos permite una misma unión, tanto arriba como abajo, adaptarnos a lo que se ve aquí. Un triángulo así, otro triángulo que sube, otro triángulo. Cada triángulo, como veis, geométricamente es completamente distinto. Y para terminar, ya brevemente, evidentemente, después de todo este control geométrico, hay que analizar también el proceso constructivo, tenemos que justificar que el proceso constructivo sea viable, y ahora vais a ver un análisis secuencial en el tiempo del proceso constructivo de la pasarela. Ahí va. La pasarela va por avances en voladizo, con cables de retenida a las orillas, va avanzando en voladizo y a su vez vamos colgando de arriba el cable principal. Una vez que está el cable principal cogido, ya veis
que acaba de empezar a trabajar, ¿vale? Lo puedo volver a poner y lo cuento un poquito de segundas, aunque lo podemos volver a ver, ¿vale? Lo voy parando. ¿Qué hacemos? Avanzamos en voladizo desde las orillas, que es lo que vais a ver ahora. Tiramos el cable de cuelgue, primer avance en voladizo, colgamos los tirantes, segundo avance en voladizo, tiro de estos cuelgues que veis aquí, ¿vale? Yo estoy tirando de estos cables secundarios, que son los que permiten avanzar en voladizo, sin necesidad todavía de hacer trabajar el cable principal de cuelgue, y tengo la retenida con las orillas frente a movimientos horizontales. Pongo la tercera pieza, que viene fabricada, esto se pensaba poner... Uy, perdón, ahora me he adelantado. Bueno, lo vais a volver a ver repetido rápido, y acabo rápido. Esa es la tercera pieza, la que va a aparecer ahora, es la que cierra, y ya empiezo a retirar. Gateo el tablero para coger posición vertical y empiezo a retirar los sistemas secundarios, y como veis en la gráfica, el trabajo es el teórico que se espera de un puente colgante. Tirante, cable de cuelgue trabajando completamente a tracción, pilas trabajando completamente a compresión, y aquí veis el trabajo del tablero por ser curvo. Normalmente los tableros en puentes colgantes no trabajan, aquí el tablero está con unas compresiones brutales, porque ese esfuerzo geométrico es el que nos da ese pretensado por forma y es el que nos hace trabajar este tablero. ¿Qué hay que hacer también con este tipo de pasarelas? Lo que veis aquí, ensayos. Igual que se hacen ensayos de mesa sísmica, todo lo que habéis visto, nosotros en este caso tenemos que hacer ensayos de túneles de viento por inestabilidades aerolásticas, ¿vale? Entonces, esta es la última fase. Una vez que se ha desarrollado el proyecto, sigue avanzando el procedimiento y ahora se están realizando los ensayos de viento en caminos en La Coruña, ¿vale? Y son las imágenes que veis aquí. Pues como la que han enseñado antes, muchos sensores, muchos cables para medir distorsiones laterales, fuerzas, muelles, frente a una acción de viento. Se hace un barrido de esas acciones de viento que nos permita validar la geometría del tablero, porque no hay manera de validar la geometría del tablero si no es ensayo de túnel de viento. Y al final lo que se busca es esto, es decir, el volver al origen para tener el diseño inicial que queríamos construir y que fue el que ganamos en el concurso. Y ahora brevemente os pongo un vídeo. Ahí va. Dura un minuto, es rápido. Y ya está, chimpún, pispas. Muchas gracias, Javier. Precioso final de sesión. Así que hacemos una preguntita rápida y nos vamos a comer. Sí. Bueno, enhorabuena por el puente, creo que no hay duda que es increíble. Me ha surgido una duda, no sé si lo he entendido bien, ponías un vídeo al principio donde se veía en 3D forma, fuerzas, pero era una cosa muy esquemática. Entonces, mi primera duda era, ¿el diseño del puente lo habéis hecho con ese método? Y la segunda duda que me ha rechinado un poco al ver ese esquema, que eran 10, 12 barras, me llamaba la atención que no tenían relación entre sí, es decir, el arco no funcionaba como arco, podías mover libremente cada punto. Sí, te explico. Es decir, el diseño del puente se hizo en concurso a mano. Es decir, se echaron números a mano, funiculares a mano, porque se hizo en 2 semanas. Y básicamente, no sé si se llegó a hacer algún modelo en SAP, no recuerdo, creo que no. Básicamente era, oye, esto va a funcionar así, entendemos más o menos el pretensado con formas, sin meternos mucho en detalle, hay que entregarlo y se entregó la propuesta, ¿vale? Pero claro, esto te pones a analizarlo ya a mano de verdad y no puedes hacerlo, porque a mano no se puede hacer, ni siquiera en AutoCAD en 3D. Es decir, el equilibrio tridimensional de unos vectores de fuerza en el espacio es muy complejo de analizar. Entonces necesitas un desarrollo algorítmico por detrás que te permita convertirlo en matrices y obtener el equilibrio que hemos hecho atrás. Entonces, la gráfica el vídeo que habéis enseñado, que os he enseñado rápido, que es este, el procedimiento es este que veis aquí, vector a vector. Y el vídeo es un método simplificado para un ejemplo. Entonces, no trabaja como arco. Ahora mismo lo que veis en el vídeo, lo puedo ir parando si acaso, cuando se ponga. Las líneas azules son líneas que trabajan a compresión, ¿vale? Y las líneas rojas son líneas que trabajan a tracción, ¿vale? ¿Frente a qué? Frente a una o sea, que este no es nuestro modelo de cálculo, no es de este proyecto concreto, es un modelo simplificado de 6 barras,
para ver cómo funciona el procedimiento matemático que está por detrás. Nosotros imponemos 2 restricciones aquí, ponemos un trazado curvo de unos vectores que nos simulan un tablero, que trabajan a compresión, por eso son azules, y unos tirantes que trabajan a tracción, y un arco, que yo bloqueo aquí y aquí, que trabaja a compresión. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Obtengo un primer polígono de fuerzas en el espacio. Aunque parezca plano, esto está en el espacio, por eso ahora veis los giros en la imagen. ¿Qué obtengo? Las reacciones de equilibrio en los tirantes, las reacciones de equilibrio en el tablero y las reacciones de equilibrio en los estribos. ¿Vale? Entonces, yo ahora puedo modificar tanto uno como otro de manera bidireccional. Si modifico la forma, se me modifica el equilibrio, y si modifico el equilibrio, se me modifica la forma, que es lo que se ve un poco. Yo puedo ir subiendo, esto sigue trabajando a tracción-compresión, porque simplemente estoy modificando la forma. Altero las reacciones, son de distinta magnitud. En vez de ser de 5 kN, son de 15, que es lo que estoy haciendo ahí. Quiero obtener menos reacciones en el estribo o más, voy bajando, tengo más componente horizontal o menos vertical, que es lo que voy modificando. Quiero obtener menos reacciones en los tirantes, pues voy modificando punto a punto. Esto es a sentimiento, ¿vale? Lo que veis en el vídeo es puro sentimiento, pero vais viendo la potencia a nivel geométrico que tiene. Se puede dar el caso de que yo modifique, en este vídeo no se ve, pero se ve en algún otro, que yo modifique la reacción, esto lo bajo y empieza a trabajar a tracción. Porque yo cojo este punto, le bajo aquí abajo, empieza a trabajar esta compresión, esta tracción, cambia de color, porque cambia la reacción, ¿vale? Y eso se puede dar, ¿vale? Y eso lo procesa matemáticamente el programita. No sé si vas por ahí o no. Nosotros parametrizamos todo eso barrido, tenemos nuestra estructura tridimensional punto a punto y empezamos a correr la parametrización del sistema. Oye, quiero menos reacción horizontal, en vez de 35 quiero 30 meganewton, porque ya no voy a poder coger más con la roca. Pues veo qué forma me sale con esa restricción. Quiero obtener menos reacción en el cable de cuelgue, vuelvo a la de atrás si acaso. Pues subo las pilas, en vez de 50 metros las subo a 60, en algún momento llegaron a estar a 60 y algo, para tener menos reacción en el cable y ahorrarme dinero del cable. ¿Vale? Entonces se hace ese juego, que es lo que veis en el barrido este que viene aquí. Este. Aquí veis ya un barrido muy refinado de la última fase, pero veis variaciones. El cable de cuelgue se ha movido atrás, la pila ha subido, el estribo le hemos ensanchado para tener más efecto arco, ¿vale? Entonces todo eso sí se parametriza con el esquemita que habéis visto antes. ¿Vale? Pues muchas gracias, Javier. Hay una pregunta. Una. Venga. Gracias, Javi. Yo tenía una curiosidad que me parece como muy inteligente la solución esta del tablero curvo para absorber por compresión esa excentricidad de la carga, y la pregunta es, entiendo que eso también ayuda a nivel de rigidez del propio tablero, ¿no? Es decir, que la frecuencia natural del tablero, que puede dar un problema de vibraciones, del paso de peatones, etcétera, si tú tienes ese tablero comprimido, aumenta la frecuencia, ¿no? Entonces, pero eso es lo que se está comprobando ahora en laboratorio. Claro, con el túnel de viento, que es lo que te iba a preguntar, que si realmente ese aumento de rigidez es muy notable o no, o si está cuantificado. No tenemos resultados aún. Vale. O sea, está todavía. Esas fotos que habéis visto son de hace 2 semanas en La Coruña y tenemos resultados de una fase previa, pero sin cocinar. Si queréis, os explico brevemente. El túnel de viento primero hace, en el modelo de la dovela o del tablero, hace un barrido de vientos, como en sismos. Hace un barrido de distintos vientos con distintas velocidades y se oscila el tablero a distintas frecuencias. Entonces hago un barrido, no de mi estructura, de mi tablero, pero con distintas rigideces, un barrido de frecuencias y acciones. ¿Vale? Entonces tengo un barrido completo, que luego será el que tenga yo en mi modelo, no. Entonces luego entro con el modelo de elementos finitos y el análisis modal, entro con el modo de vibración de en todo este resultado, en todo este barrido, y obtengo las velocidades que me dan de flameo, que se llaman. Claro. En este caso es lo que preocupa. El tema es, en el ensayo ese, la rigidez o el tablero que se ha metido está como precomprimido también. O sea, no, pone la rigidez. No, porque para flameo no. Para flameo, que es la crítica, no interviene. Perdón. Bueno, si no, ahora lo hablamos en la comida. Lo vuelvo a poner rápido. Es decir, el ensayo que veis aquí es el módulo, de hecho, se hicieron 2 ensayos, tablero con barandilla y sin barandilla, porque se hace con los dobles procesos de obra. Pero este tablero no está precomprimido. De hecho, ese tablero no está sometido a ninguna acción, es simplemente forma frente a distintos barridos de viento. Yo voy a barrer ese tablero desde 0 a 120 km por hora o a 200 km por hora. Y lo voy a excitar con unos muelles, que veis aquí, son unos muelles verticales y unos muelles horizontales. Y esos muelles, yo voy a hacer un barrido de rigidez de los muelles, voy a empezar a alterar la rigidez de los muelles, desde 0 a 10. Y voy a meterles ese viento de 0 a 120. Entonces tengo un barrido de distintas rigideces de extremo, que es lo que sí que tiene en cuenta el postesado, con distintas velocidades de viento. Y obtengo un barrido de datos, que luego entraré, es como si obtengo una gráfica, y luego entro con mi estructura. Eso es. Que ya mi modal, mi análisis modal, sí tiene en cuenta esa precompresión. ¿Vale?
Pues ahora sí, muchas gracias, Javier.